Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos. ¿Qué tal? Hola, buenas noches. Buenas noches. Somos un poquito menos personas. Sí, Ángel entrará después, irán entrando. Bueno, pues vamos a empezar con las presentaciones, que creo que es lo más esencial, ¿no? Primero yo, vosotros. Bueno, pues yo, Castrotec, y bueno, hablo un poquito sobre la movilidad eléctrica y otras cosillas que me interesan del mundo que tenga que ver un poquito con la movilidad eléctrica y de cosas eléctricas. Y tengo un Tesla Model 3. Abraham. Pues yo soy Javier de Coruña, tengo un taxi Nissan Leaf de 40 kilovatios y llevo ya con él 3 años y 175.000 kilómetros. Wow. Vale, yo soy Abraham de Cartagena, tengo un MG4 ya unos 7 meses y ya dentro de nada me toca hacer la primera revisión de los 24.000 kilómetros y la verdad que estoy muy contento con él. Muy bien. Bueno, yo soy Fran Burgos, también tengo un MG4 desde mediados de enero más o menos, aunque bueno, he tenido un paro de un mes y medio por un problemilla y bueno, ya os contaremos. Bueno, y yo me llamo David Carrascosa y como veis, pues bueno, familiares eléctricos, al fin y al cabo varios. Y mi principal realmente es un Zoe, pero bueno, soy usuario de varios de ellos y entre ellos una furgoneta de 9 plazas. Muy bien, pues voy a ir poniendo según vayan saliendo los chats, porque no sé si lo veréis todos. Ha habido ya un par de cosillas, unas cosas escritas por nosotros, otras que, sobre todo daré prioridad a las que escriben las personas, que no seamos nosotros mismos, ¿vale? Y bueno, pues ¿por qué compramos un coche eléctrico? Es uno de los puntos que se planteaban para el directo de hoy, que creo que es bastante interesante. Yo quería hacer un apunto y es que hoy estaba a punto de grabar un vídeo, al final no lo grabé. Y es que... Ah, vale. Voy a quitar eso. Muy bien. Perdón. Aquí. Vale. Que seguramente habéis escuchado en muchos canales de YouTube, sobre todo, que, bueno, que las empresas de coches en general, lo que sería la industria oficial, que no está preparada para la movilidad eléctrica, ¿no? Y yo me estoy dando cuenta de que si miramos bien... ¿Cómo se quitaba eso? Aquí. Si miramos bien un poquito alrededor, yo pienso que si miramos el montón de coches que hay de un montón de marcas y cuántos vehículos en modelos hay, yo pienso que la gente está un poquito mal informada. ¿Qué pensáis vosotros de esto? Bueno, pues si queréis empiezo yo, ya que no habéis contestado ninguno, yo que estoy el más abajo. Hoy vamos a hacerlo al revés, sentido contrario de las agujas. Pues bueno, eso es como, a ver, están mal informadas y los propios comerciales también a veces apoyan esa mala información. Es decir, aquí detrás mío veis una furgoneta del grupo Stellantis y lo primero que me dijeron es que por qué no la cogía en térmica. ¿Vale? Que directamente que por qué no la cogía en térmica, que tenían más variedad en térmicos. Stellantis, que poco más que le falta poner electricidad al cargador que te, que te vende un móvil o algo de eso. O sea, es que está metiendo electricidad en todos lados. O sea, ya sean coches híbridos, enchufables, coches eléctricos 100%, acaban de sacar el Astra eléctrico 100%. Y sin embargo, pues los propios comerciales todavía te remiten a otro tipo de motorización, aunque tú vayas, claro, a por una motorización. Yo siempre he dicho que la motorización dependería un poco de las casuísticas de cada uno, pero te proponen eso. Y luego, pues bueno, ha habido marcas que han esperado mucho. También es cierto que vivimos, yo creo, mucho de comentarios de hace 2, 3 años, de cuando, pues, si querías un poco de diversidad, la verdad que había poca, pero actualmente tienes un montón de vehículos. También tienes el problema de que si tú buscas una aseguradora que los tenga más adaptados para ese tipo de vehículos eléctricos, no encuentras tantas. Si buscas cotizar precios de vehículos eléctricos, no encuentras tantos. Y la verdad que sí que tienes muchas posibilidades para elegir, no solamente el típico importador chino que trae Maxus, que trae algunos, sino que tienes incluso marcas, como aquí tenemos dos conductores muy contentos con sus MGs que han desplegado aquí, Bit ha desplegado también en España y tienes un montón de oportunidades y diferentes. Es decir, yo más que
no tener posibilidades de coche eléctrico, veo más que hay ciertas carencias. Es decir, por ejemplo, queremos un familiar grandote, o vais al que tengo detrás de la foto, o tenéis el Maxus, que no tiene talleres. Y ya está. No tenéis más familiares grandotes, a no ser que alguien se pueda permitir comprarse un Model X, que vale como un piso aquí en España, ¿vale? Pero no tenéis más opciones. En ese aspecto no tenemos más opciones. En referente a los familiares, la verdad que sí que estamos. Pero en lo que es el común de los mortales, tenemos compactos, marcas, diferentes variaciones. Pero sí es cierto que en el mundo eléctrico, man que me pese, siempre nos vamos a Tesla. Parece que solo existe Tesla, ¿vale? Pero siempre nos vamos un poco a Tesla. Y mira, ahí tenemos a Javier que ni Tesla ni no Tesla. Un Nissan de 40 kilovatios como... Y ahí que lo lleva. Y cumpliendo. Sí, Hoy bueno. en día también hay mucha desinformación también hoy en día. Como Sí. dice Armando, la gente está mal informada también porque se ven noticias que a veces te sorprenden. Yo decía que más que nada lo cogí por economía. Hice mis cuentas, mis cálculos, lo que me ahorro mes a mes, y yo el coche lo he amortizado en menos de 3 años. O sea, con las ayudas que nos dan para el taxi y bueno, y el IVA, que nos lo devuelven, yo he pagado por el coche más o menos 15.000 euros y lo he amortizado con lo que me ahorro de combustible con respecto al coche anterior, lo he amortizado en menos de 3 años. De hecho, no llego a los 3 años. O sea que bien. No sé si habéis visto la noticia esa que vi hace poco que querían poner un impuesto a los coches eléctricos porque como pesaban más, gastaban más la carretera. A ver, seamos sinceros, al final el impuesto caerá, igual que lo tienen los vehículos térmicos, pero ahora, a ver, creo que el otro día estuve viendo que en España particulares somos realmente irrisorios todavía en la cantidad de vehículos eléctricos en lo que es el parque móvil en toda España. Si juntas los de renting y demás historias, todavía no llegamos al 1.000.000, si mal no recuerdo, de vehículos matriculados, contando renting, contando de empresas, contando todos los vehículos eléctricos que puedan tener ayuntamientos como Madrid, Barcelona. O sea, todavía somos muy pocos dentro de un parque móvil de más de 13 millones de vehículos. Ahora que me vengan con esas chorradas, no, es que un impuesto por el peso. Pues mira, yo me he cambiado el de fondo. El coche que tengo ahora de fondo, que es mi Zoe, pesa lo mismo que... O sea, no es un coche exageradamente pesado. Entonces, ¿qué le cobramos a un Porsche Cayenne? ¿Qué le cobramos a un Hammer? ¿Qué le cobramos a todos esos vehículos? Yo soy autónomo, ¿vale? Igual que aquí nuestro compañero taxista. Yo siempre, mucha gente me preguntaba a veces, oye, ¿por qué los empresarios tienen que si Q8s, que si Range Rover y demás? Porque hay una extensión en el tipo de vehículo si es pesado de cierta cantidad en los impuestos en los que se pagan. Pues oye, pues es que a lo mejor esa extensión habría que quitárselos a esos vehículos, también se pueden poner a otro tipo de vehículos. Los impuestos van a llegar. Es decir, eso que mucha gente cree que es que no nos van a poner impuestos en los cargadores, terminarán llegando porque al final, si nos vamos todos a eléctricos, la caja tiene que seguir recibiendo dinero y seguirá recibiendo dinero. El problema lo tendrán ayuntamientos como Madrid, que ha aplicado bonificaciones a los vehículos eléctricos y directamente la bonificación está marcada como indefinida. Es decir, todos aquellos que tenemos un papelito como este del impuesto de vehículos de transmisión mecánica en el cual pone indefinido, pues el año que nos quieran decir, oye, que ya no te vamos a modificar, le diremos, no, señor, que mi tipo de bonificación es indefinida. Pero también llegará el momento en el cual los coches eléctricos pagarán impuestos de matriculación, pagarán el mismo cuota que pague un coche por su potencia. Bueno, yo estoy de acuerdo. ¿Me oís? Por cierto, ¿me oís? Perfectamente, Emilio. Sí. Bueno, primero disculpar por llegar tarde, pero acabé de trabajar ahora, he venido con el tiempo en el culo. La noticia que comenta Abraham, yo pienso que es, hablando mal, una pollada. Son las típicas noticias que se publican casi todos los días, no hay semana que no se publique alguna noticia en contra de la movilidad eléctrica, de los vehículos eléctricos, pero no tienen más que, no buscan más que clics, en mi opinión. De hecho, si os fijáis, lo publica una web y luego se viraliza y lo publica un montón de webs. El mismo artículo, es copiar y pegar.
es como lo mismo que hacer vídeos contra Tesla. O sea, si vosotros hacéis un vídeo, Abraham, tú haces un vídeo del MG4 o yo hago un vídeo del Kia V6 y lo ven pues unas pocas personas que puedan estar interesadas en nuestros coches. Haces de un Tesla y si sobre todo el vídeo es negativo, en el título viene algo negativo contra Tesla, pues eso genera una audiencia mayor. Y es lo que ocurre con ese tipo de noticias. Obviamente, pues algún día las exenciones que tienen ahora mismo los vehículos eléctricos pues no existirán porque habrá muchos vehículos eléctricos y ya pues no tendrá sentido. Pero pagar por el peso lo veo absurdo, ridículo. Es que ¿cuánto tendría que pagar un trailer entonces? Es absurdo. Claro, si es que no tiene sentido. No, esas teorías vienen porque, a ver, en Europa tenemos diferentes modalidades de cobrar los impuestos a los coches. Por ejemplo, aquí en Suiza antiguamente hubo una época en la que se cobraba el motor, cilindrada, después se empezó a cobrar por caballaje, después se volvió a cambiar a lo que sea cilindrada, y la verdad es que los coches eléctricos cilindrada en teoría no tienen. Por lo tanto, empezó la teoría de que, bueno, habría que cobrar por peso, puesto que los camiones pagan por peso y no por cilindrada ni tampoco por caballaje, sino por peso. Entonces, se intentan hacer así mezclas. Alemania, por ejemplo, fue uno de los primeros países que dijo de que como ya no puedo recibir dinero por la cilindrada del coche, lo tengo que hacer a través de otra modalidad y por eso es por lo que entra el peso, porque en algunas que otras regulaciones tienen por peso. O sea, los camiones aquí pagan por peso, la autopista y todo lo que es la utilidad del camión. O sea, ellos aquí se cobra por peso los camiones, entonces, no por cilindrada. Y por eso yo creo que esas cosas llegan a los oídos de la gente. Como la política va siempre 4 o 5 años por detrás de la realidad de hoy, vendiendo pues lo que serían las políticas, pues entonces yo pienso que esto viene por eso, ¿no? Antiguamente, hace 4 años, se cobraba a los camiones por peso y no por cilindrada. Pues me imagino que esto habrá fluido a los coches eléctricos que no tienen cilindrada, porque no tienen motor de combustión y quieren de alguna manera poder cobrar esto y seguramente, aunque no lo creáis, se sacará algún rollo para poder hacer el cobrar por peso. Yo no pienso que los coches eléctricos pesen más que los coches de gasolina o diésel. Eso es una cosa que... Estamos hablando de 200 kilos de diferencia, en teoría, en un coche similar, 300 kilos como máximo, y yo pienso que eso a la carretera no es que le haga demasiada cosa. O sea, no puedes compararme un Volkswagen Polo, por ejemplo, con un Tesla Model 3. Me tienes que comparar una D4 o una 6 y si coges la misma caballaje y la misma cilindrada, lo que estamos diciendo, 200, 300 kilos máximo. O sea, no... Si lo repartimos en 4 ruedas, ya sabéis el peso de más que pones en la carretera. ¿Cuánto pesaba tu Model 3? 1683. Vale. Para que lo sepáis, sobre todo por dar información, mi Skoda Octavia anterior, que tenía, térmico, eran 1682 en vacío, Sí. sin depósitos llenos. O sea, estamos hablando de que es un Model 3 y un coche diésel normal, tranquilito, como tenían todos los taxistas de Madrid hasta hace 2 días, pesaban lo mismo. Sí. O sea, y estamos hablando de coches de un tamaño muy similar en cuanto a proporciones exteriores. No hablamos ya de las capacidades que puedan tener y demás historias, pero básicamente, o sea, que tengáis también que la gente que nos escuche pues pueda hacer esa similitud, porque al final, si no la hacemos nosotros, nadie se la va a hacer. Yo, por ejemplo, Abraham, ¿cuánto pesa tu coche? O Fran, que tenéis un MG. 1600 me parece. ¿Vale? Más compacto, es decir, lo que tenemos además, si os dais cuenta, un Model 3, un MG4, el MG4 tiene menos distancia, menos largo que el Model 3, pero pesa un poquito menos. El Zoe son unos 1500. Sí es cierto que en coches pequeños sí se nota mucho más la diferencia. En coches más utilitarios sí que se nota mucho más la diferencia por otros puntos, no solamente la batería, o sea, porque la gente cree que es la batería. No, la batería a lo mejor nos pesa 300 kilos. O sea, pero es que un motor ya pesa eso. Y nuestro motor pesa 10 veces menos. Es decir, hay muchos más puntos que simplemente lo que es el tren motor, ¿vale? El tren motor. Así que... Los coches antiguos pesaban aún más. O sea, cuando los coches eran de materiales más robustos, pesaban también más que lo que pesan ahora. En los coches de aluminio o con la chapa un poquito más flojita se empezaron a hacer ahí por el año 1990 y algo. Para adelante se redució mucho en peso los coches, pero los coches anteriores también pesaban bastante. O sea, es buscarle siempre las 5 patas al gato. Es lo que os comenté antes de estas típicas
clickbait noticias. De hecho, pues puede ser cierto que en vehículos pequeños pueda pesar más, puede ser cierto, pero por ejemplo, el Tesla Model 3 no pesa nada. Si lo comparamos, yo qué sé, con un Audi A6, tienen de media 2.000 kilos. Estamos hablando de 400 kilos más. Por lo tanto, creo que la noticia le estamos dando ya hasta demasiado tiempo. Por cierto, ahora que habláis del MG4, si veis, están escribiendo aquí un compañero que ha tenido problemas urgentes con él, que en las últimas 48 horas han salido 91 disparos de alarma. Bueno, pues tiene que ir al concesionario, obviamente. Que no le enfría la batería, puede tener un problema como le pasó a Fran del líquido. Puede ser. Puede ser que haya perdido tiene que revisar el líquido refrigerante y llevarlo al servicio oficial. Lo que pasa es que pone los asistentes, ya sabemos cómo funcionan, y no me dan solución. Si seguimos así, no sé, quiero pensar como que ha ido, que igual no le han sabido dar respuesta, no lo sé. Y luego hay otro compañero arriba que dice que ha pedido un Luxury en Granada, que llega la semana que viene, que le ha preguntado si vienen las novedades que vienen ahora en los MG4, del One Pedal Driving, el planificador, pero que no le ha sabido decir. Pero es que yo creo que sabemos, que yo sepa, no vienen todavía. O sea, yo creo, Emilio, y yo no sé si así pensáis todos, sobre todo tú, Castor, que tienes un Tesla. Por norma general, la mayor parte, y yo, por ejemplo, llevo 2 meses, 3 meses con un problema en el Zoe, y si no hay alguien de Francia no lo hacen, también con una refrigeración. Los técnicos aquí, sobre todo en España, los comerciales aquí, mi percepción es que no están preparados. Tú vas a Tesla y le dices, oye, que mañana sale una actualización, el coche que me entregáis mañana viene con la actualización, y te contestan tajantemente, sí, no, te contestan tajantemente, saben perfectamente lo que van a entregarte. Sin embargo, el resto yo no sé si está por uvas. Por parte de MG, aquí en Murcia, por lo menos, el mecánico está bastante informado. De hecho, cuando, oye, hay una actualización por la bomba de calor, está igual, hay que pasársela. O sea que aquí en la parte de MG yo creo que sí están formados y trabajan muy bien, además. Creo que hay que tener un poco de suerte, realmente. Tienes mucha suerte, porque los de Rivas los llevan allí. Sí, yo con Kia pues he ido y me he dado cuenta que la persona que estaba no tenía ni idea de lo que le hablaba, no sabía, no se atrevía ni a tocarlo el coche. En otra ocasión, pues lo que me ocurrió es que me dijeron que la persona encargada de los eléctricos no estaba y nadie más atrevía a tocar el coche, pero he ido a otro concesionario en el que me ocurrió todo lo contrario. La persona que estaba allí pues conocía el coche como si lo hubiera construido él. Y bueno, pues una maravilla. Así que hay que tener un poquito de suerte. También ocurría con los de combustión, sobre todo los nuevos, porque los coches modernos cada vez vienen pues con cosas más nuevas. La vieja escuela del mecánico ya no tiene nada que ver con lo actual, todo es electrónico, pero sí entiendo que seguro que hay más dificultades con los eléctricos y que a los mecánicos les costará un montón ponerse al día. Ya no solo los mecánicos, yo os puedo decir mi experiencia con Renault, ¿vale? O sea, también muchas veces, que seamos sinceros, no todo es solo lo que reluce, y yo, por ejemplo, mi experiencia con Renault, han tenido un problema, y los de aquí, algunos sabe, pero tampoco Renault les deja tocar. El coche lo conectas y es alguien de Francia el que decide qué se le hace al coche, cuándo se le hace al coche, y el mecánico de aquí, aunque sepa y tenga claro qué es, solo puede hacer lo que la persona de Francia decide que haga. ¿Tienes que tocar esta tuerca? Tocas esta tuerca. Y hasta que el de Francia no revise los 100 coches, pues van muy, muy lentos en esos aspectos. Es realmente curioso lo de Francia, que tenga que ser alguien de Francia quien tome la decisión. La verdad que es realmente curioso. Me pasó con Stellantis. En Tesla aquí lo que se lleva es que la gente que trabaja en Tesla que sea pasionaria de Tesla. O sea, ya te hacen una pregunta de si conoces la marca, de si tienes el coche. O sea, intentan que las personas que trabajen en Tesla, pues que o tengan un Tesla o que se interesen por Tesla. Es una de las cosas que te piden para contratarte. Entonces, automáticamente, normalmente cuando tienes un problema, automáticamente el que te contesta ya te dice algo más o menos de lo que ya conoces. Bueno, pues es una... Son los mecánicos. Muchas veces son los comerciales los que sí que no saben nada.
Los mecánicos yo creo que hoy ya están informados de otra manera, por lo menos con respecto a hace 3 o 4 años. Pero los comerciales yo los veo que siguen muy peces, pero muy peces. Sí, especialmente los comerciales. Es cierto, es más los comerciales que los mecánicos. Pero Tesla hace bien en pillar a gente que sea fanboy de alguna manera, porque realmente tenemos más información en los grupos que en los talleres. O sea, sale algo nuevo, vas a un taller, no tienen ni puta idea de que salió. Y en los grupos está todo el mundo, si no es uno es otro. Y la verdad que esto que se ha generado ahora, estas comunidades que se han generado, no solo con los eléctricos, sino también con los de combustión, pero especialmente con los eléctricos, se han generado unas comunidades, hostia, que tienes ayuda 24 horas. O sea, a ti te pasa algo ahora mismo y que me falla el coche, preguntas en tu grupo de Telegram, en este caso, de tu modelo, y hay alguien ahí siempre, porque somos mucha gente, pues alguien está que te puede dar la solución y es una pasada lo que se ha hecho ahora con los grupos, la verdad. Sí, tenemos una fe emocionante y la compartimos. Sí. La anécdota que yo empecé en el grupo, Yo creo que los comerciales muchas veces, por ejemplo, no sé en MG que tenéis la carga trifásica o no, depende del modelo que sea. Yo creo que le hablas a un comercial de eso y no sabes ni de qué le estás hablando. No sé, los de MG que tenéis esa cosa, o sea, que podéis tener o no carga trifásica. Yo, por ejemplo, el mío tiene monofásica, entonces ya nada. Pero, por ejemplo, estoy seguro que le preguntáis a un comercial sobre eso y no sabe de qué le estás hablando. La mayor parte, vamos. No sé el caso de los de MG en concreto, pero vamos, en general estoy seguro que no saben de lo que le hablas. Sí, al final se informan. A mí cuando una vez fue una revisión a MG me preguntó el comercial, oye, que tengo un cliente que porque dice que el coche carga 11 kilovatios y le carga a 9,8 y él quiere que le cargue a 11. Entonces le expliqué, no, porque mira, tienes una BMS, tienes una gestión de la batería, tienes una refrigeración y en realidad al coche le están dando 11, pero se reparte una parte para la batería y otra parte para la gestión del coche y la alimentación del coche. Ah, pues sí, pues es verdad, no sé qué. Entonces, a veces también un comercial no tiene tanta información técnica como un mecánico. Oye, ¿qué opina Fran? Que lo vemos ahí en el coche metido. Sí, es que he tenido un problema con la conexión, como puedes ver. No sé si se me escucha bien. ¿Se escucha bien? Pero con el coche no, ¿no? Con el coche más problemas no. Bueno, no. De momento no. De momento todo bien después del arreglo este. Solo tuve una preocupación porque el depósito del radiador de la batería, el otro día, bueno, como ahora me lo miro mucho eso, estaba burbujeando. Digo, bueno, después de parar el coche, digo, a ver si hay algún problema. No, pero bueno, es normal, hace mucha calor ahora y supongo que para poner la batería a una temperatura óptima, pues se pone mucho en marcha ese. Realmente a mí el que se me rompió el radiador fue el del motor, el de delantero, que según salen los manuales corresponde a la refrigeración del motor. No es de la batería, el que va primero es del motor, ¿no? Sí. Ese es el que tuve. ¿Y te salió alguna alarma? ¿Te avisó algo o solo que tuviste el charco y ya está? No, claro, yo fui un trayecto de unos 20 kilómetros por una carretera de 2 carriles para cada lado y yo creo que pues algún coche que me adelantó, que me pasó, lo que sea, levantaría una piedrecilla y bueno, ya digo, yo cuando llegué al sitio no me saltó ninguna alarma ni nada. Fue al volver al coche cuando vi el charco y al activar el coche, cuando abres el coche, que se puso la bomba en marcha, fue en cuando vi el chorro, ¿no? Entonces ahí ya me saltó la alarma a mí, ¿no? El coche. Indicador de nivel ni nada, ni de temperatura. Sí, no sé. Claro, o no me fijé, pero bueno, igualmente habría tenido algún aviso acústico bastante visible, ¿no? Por mí, pero no tenía vi nada. Por los que no lo sabéis, Fran tuvo un problema con su radiador. Subí yo un vídeo a mi canal de lo que le pasó. Me pasó los vídeos y las fotos de una piedrecilla y le dio en un nervio del radiador. Y lo que está contando él. Un chorro de líquido y lo peor de todo, el tipo que ha estado esperando, que han sido, creo que fueron 6 semanas, me dijiste, ¿no? Sí, desde que se hizo el pedido, que acepté el pedido, porque eso me pasó un viernes y el lunes se aceptó el presupuesto y bueno, 6 semanas. 6 semanas y un día, concretamente. Eso no lo cubre la garantía porque al final no es no es un fallo de fabricación, un accidente, o sea,
Y el Sí. seguro tampoco. ¿Tu seguro lo tenía a todo riesgo? ¿Eso no lo cubre? Bueno, el seguro sí me lo hubiera cubierto, pero por muy poquito más lo pagué de mi bolsillo para no pagar la franquicia, que al final habrían sido 300 en mi caso, Ah, bueno, claro, verdad. Y las y primas. acelerar un poco el proceso. También más por eso, por tenerle rápido. O sea, la avería, ese tipo de avería está por los 300 euros. Mano de obra y cambio de radiador. Sí, fueron 372 o por ahí. Sí. Y ahora que lo has cubierto, ¿no? Ahora le has puesto una especie de protección, parece ser, por lo que tengo entendido. Bueno, he comprado, todavía no la he puesto. Sé que otros ya la han puesto como Abraham, pero yo todavía no la he puesto. Yo después de ver lo que le pasó, dije, yo no puedo permitirme tener 6 semanas el coche parado. Estuve buscando información y compré una parrilla y fue lo que habéis visto en el vídeo, una parrilla que va adelante con una rejilla para evitar el tema de la entrada de piedrecilla. Y Ángel, que acaba de entrar ahora mismo, ha hecho lo mismo, pero en otro sistema que va por detrás. Bueno, que por cierto, es súper curioso. Yo recomiendo los dos vídeos que habéis puesto, tanto Ángel como tú, Abraham, con el MG, con el MG4, y le recomiendo a toda la gente de MG4 que lo mire y que lo haga, porque realmente... Es que va muy baja la sí, entrada de radiador. Sí, Entonces oye, es muy fácil que una piedra te entre, no es como un convicción que el radiador va más alto, va muy bajo. Eso es. Sí, la realidad es que lo difícil es que no ocurra. O sea, lo que habéis hecho es lo correcto, ponerle esa rejilla ahí. Está muy bien. Y seguro que habrá más modelos de otros coches que puedan tener el mismo problema. Sí. Sí. Por cierto, hay alguien aquí que os pregunta, Juan Luna, que dice que en la parrilla delantera de la MG4 Luxury hay una especie de pitorrillo y que no sabe qué es, que si sabéis lo que es. Sensor de temperatura exterior. Pues ya lo sabes, Juan. Y en el Habitac luego hay otro. Sí, lo tiene el volante hay otro también para. Lo tiene el estándar también eso. Bueno, Ángel. El pitorrillo este también lo tiene el estándar, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Me escucháis o no? Sí. ¿Sí? Un placer estar por aquí. Que no llego. Madre mía, qué estrés. Ha llegado al final. He llegado. A ver si se escucha con los cascos, un segundillo. A ver. ¿Qué le ha pasado a tu coche? Que está nevado. Está blanco. Se ha pasado por una harinera. Sí. Está nevado el coche y también él un poco. Con los cascos no, Ángel. Nada, no te escuchamos. Nada, casco. Pues sin casco ya está. Eso, sin casco es mejor. Ay, madre mía. Qué fresquitas en Córdoba. ¿Qué tal? ¿Cómo vais? ¿Qué habéis hablado? Contadme un poco, que estoy perdido. Estamos hablando de los problemas y las pegas de los coches eléctricos. Los problemas, sí. ¿Coche eléctrico? Los problemas de juventud. Sí. Coche de yo venía para otra cosa. Yo venía para hablar de chicas. Bueno, me voy. Ay, problemas de juventud en nuestro MG ha habido unos cuantos. Yo no. El mío es estupendo. No, el tuyo no, ¿verdad? Voy a comer un poco, perdonadme. Tengo más hambre que... Pero ya no son lo que preocupa los problemas, sino el que lo hayan solucionado rápido, eso sí. Eso es importante. La verdad que el caso de la rejilla es uno de esos casos para que a lo mejor a algún comercial o lo que sea se lo comentéis para que lo cuente a la marca, porque yo recuerdo que la Opel Zafira que yo tenía, sí que el radiador lo llevaba muy alto, pero sí que a mí me pusieron una malla. La mía era una revisión de la propia furgoneta. No llevaba malla al principio, o sea, sé porque le habían quitado la calandra de la diésel y le habían puesto otra que directamente era entrada libre, como quien dice, y le cambiaron directamente el plástico y le pusieron el plastiquito por detrás que lleva la diésel, que está protegido el radiador. No sé por qué lo hizo eso Stellantis, pero bueno, cosas raras, que yo creo que en vuestro coche es más, pues lo que tú decías, Abraham, la juventud del modelo. Sí, y que aparte es que la parte de la entrada del aire es muy baja, va a ras del suelo. Entonces es muy fácil que una piedra te salte y entre. Una cosilla, compañero, que no me he presentado. ¿Me presento un momentillo? Venga. ¿Quién eres tú? Soy Ángel Cama, del canal Roin Electric. Y nada, soy un eterno aprendiz.
quiero compartir con vosotros lo que pueda y aprender de vosotros, porque siempre estoy aprendiendo. Nada, ¿Y eso. te gusta tirarle harina encima del coche? Sí, el coche no está todo lleno de espuma ahí. De hecho, lo típico de las máquinas que echan mucha espuma, lo dejas un ratillo y al rato la pega un poco y parece que se queda un poquillo mejor, pero vamos, poco se puede arreglar ya. Pues nada, los problemas que nosotros hemos tenido con el MG4 fue empezando por una tapa que se deformaba abajo. Tuvimos también el problema pérdida de aceite de la transmisión que hicieron rápidamente una reforma con una válvula, que es más problema. Hace poco a mí me actualizaron la bomba de calor porque en invierno algunas veces, algunas veces funcionaba bien, pero algunas veces no calentaba. Y entonces me actualizaron el módulo de la bomba de calor. Y luego han ido actualizando 2 o 3 versiones también. Lo del sueño, el sensor de sueño, que era muy follonero, estabas conduciendo, estaba todo el rato. Atento a la carretera, atento a la carretera, atento al volante. Y estaba fallando todo el rato. Entonces hicieron una actualización que no me gusta porque lo han desactivado. Es una cosa que el coche lleva, en las versiones nuevas ya no lo lleva. Pero el mío lo lleva, pero ahora mismo no funciona, está inoperativo. Lo han desactivado del software. No sé si más adelante lo activarán o no, pero el coche físicamente lo lleva, pero no funciona. Oye, Castor, una pregunta respecto a Tesla, que es pues digamos que sería el estandarte de los coches eléctricos en cuanto a actualizaciones, porque los demás tenemos una cada 6 meses y es nada, una cosita de nada. Lo que sí vemos, desde el desconocimiento de verlo solo en los vídeos, obviamente, porque yo no tengo un Tesla, desafortunadamente, pues es que a veces os hacen actualizaciones que están muy bien, pero hay otras veces que os hacen una actualización y os meten una cagada ahí terrible y no dan el brazo a torcer. Por ejemplo, ahora he visto que ponéis el autopilot y se pone el limpiaparabrisas a limpiar en un día de sol como si no hubiera un mañana y no hay manera. Y cosas de ese tipo. Ayer justamente hubo una actualización que viene a corregir errores y este error sigue estando en el coche. Sí. No, la verdad es que Tesla suele hacer cada 2 actualizaciones mete una mierda y después tarda otras 2 semanas, o sea, otras dos actualizaciones en quitarlo. Después te viene una actualización buena, donde ya no tienes ningún problema y de repente vas a probar otra cosa, pero siempre, Tesla siempre se olvida, no sé por qué, de los limpiaparabrisas. Es el problema que tienen desde, bueno, yo tengo el coche desde el año pasado en abril y nunca funcionaron bien los parabrisas. O sea, es algo que no le debe dar mucho valor Tesla a esto. Pero parece increíble porque está claro que si ellos tienen un Tesla también, que doy por hecho que lo tendrán, les ocurrirá también. O sea, serán los primeros que deseen solucionarlo. Sí, pero yo pienso que seguramente la persona que está en desarrollo de software son personas que prácticamente deben de pasar muchísimas horas desarrollando eso que quieren ellos, que es el FSD, ¿no? El autopilot mejorado o el autónoma total, que también se está probando en Europa, en 4 o 5 países. Incluso seguro que en España también se está contratando gente para probarlo. Pero bueno, a lo que iba. Están tan fijados en el FSD que el parabrisas en realidad es como una cosa que para la seguridad es muy importante, pero cuando no llueve, pues es una cosa que te molesta muchísimo, ¿no? Pero que no lo corrigen. O sea, es que de toda la vida, o sea, desde que tengo el coche no funciona bien. Y ahora encima, cuando activas el autopilot, a veces se encienden, a veces no. Pero de 4 veces, 2 se van a enchufar 100%. Oye, una duda que te quería preguntar es que he escuchado muchas veces que a los Teslas actuales les han quitado los sensores de aparcamiento. ¿Es así? A los actuales vienen todos sin sensores desde el mayo Porque lo que quieren es pues, que con ese Tesla Visión tú puedas aparcar con las cámaras. Pero ¿tu coche sí tiene sensores o no? Mi coche tiene sensores. ¿Y funcionan o lo anularon? ¿Qué hicieron para eso? A ver, el problema es que digamos que siguen funcionando, pero no funcionan como funcionaban antes y debe de ser por lo mismo que todas las empresas que tienen tecnología tienen un problema, y es que cuando sale una tecnología nueva se concentran sobre todo en esa tecnología y la anterior no la toman tan a fondo. Entonces, los sensores de proximidad, los de delanteros y traseros, siguen funcionando en el aparcamiento, pero cuando estás en autopista, por ejemplo, no reaccionan como antes. O sea, ahora es verdaderamente la cámara la que te va a hacer frenar el coche
cuando antes era la cámara y el sensor. Y eso se nota mucho porque muchísima gente sale hablando de metros, no sé cuántos metros. A ver, los Teslas tienen de 1 a 7 para la proximidad del coche. 7 son 150 metros cámara y sensor, y después tienes el 1 que son pues más o menos unos 20 metros. ¿Vale? La gente parece que habla de metros. Un coche está siempre, mínimo tienes que tenerlo a 20 metros, en autopista sobre todo, si no te lo vas a tragar. Y eso antes para mí funcionaba mucho mejor que ahora. Era más brusco quizás cuando te acercabas a un coche, porque frenaba verdaderamente fuerte, y ahora como que tiene un delay, como que tiene un retraso en hacer el frenado. Entonces yo no sé si aquí Tesla sabe lo que hace. Lo veremos más adelante. Y ahí, Castor, para mí es una de esas manías que está teniendo Tesla de quitarse todos los sensores, porque yo tengo un amigo que tiene el S, que el software no funciona exactamente igual que en el 3, que tiene radar y que le va perfectamente sin ningún problema. Mantiene más distancia, sí es cierto que sigue funcionando como te funcionaba a ti antes, que cuando se acerca frena demasiado, no es tan suave. Y funciona, digamos que como es más antiguo, funciona diferente, pero la manía que tiene Tesla de quito todos los sensores. Sí, pero vamos a ver, en los nuevos Model S, por ejemplo, y en los Model X que se están entregando este año, tienen una cámara más delante. O sea, donde está el logo de Tesla, tienen una cámara nueva. Y el nuevo Tesla Model 3, que se habla tanto que va a salir, que lo vamos a tener al 1 de julio o más adelante, este coche también tiene una cámara más delantera. Que toda la gente habla de todas las cosas menos de lo que tiene que hablar. Han quitado los sensores, pero le han puesto una cámara. En ese coche seguramente no tenemos el problema de como tenemos en los que están ahora. Porque claro, si ahora han activado, por ejemplo, las cámaras para verlas en el menú y dices, oh, pues las cámaras verdaderamente tenemos 3 delante y tienen diferentes ángulos. Y en teoría sí ve el morro del coche. Lo que pasa que no es tienes una sombra. En cambio, si te pones la que está delante del todo, en el morro, como tienen los Audis, como tienen los Porsche, como tienen toda esta clase de marcas alemanas de premium, pues esa cámara va a recoger muchísima más información. Además que los nuevos modelos tienen una cámara 4K, aunque yo no entiendo para qué hace falta si el procesador procesa más un 2,7, pero bueno, me imagino que será para tener mejor calidad de vídeo. Sí, supongo que será un poco así, pero el tema también ahí en ese punto, fíjate, creo que cuando pasaron digamos, al control automático 2.0, que antes de tener el software ya pusieron el hardware en los coches, ya empezaron a poner las cámaras y demás historias, yo creo que aquí creyeron que iban a ir desobrados, como tú dices, que nada, esto ya está hecho, esto ya con lo de FSD, esto ya da igual, esto no es necesario. Y creo que han ido lentos y que al final se han dado cuenta de que, fíjate, no creo que Tesla haya sido que quería poner esa cámara, sino que se ha dado cuenta de que necesita esa cámara para que realmente su software funcione como ellos esperan que funcione sin la necesidad de sensores. Porque claro, esa la tenemos delante, pero detrás yo he visto X que fallan mucho, ¿eh? A ver, la cámara delantera y la cámara trasera son las que mejor definición tienen. Yo pienso que si todas las cámaras fueran como la delantera y la trasera, justamente las que hace falta sobre todo para navegación, si fueran todas así, porque el problema es la parte derecha y la parte izquierda del coche, para mi punto de vista, tenían que ser la misma calidad de vídeo que adelante y atrás. De todas maneras, viendo el mercado, yo soy una persona que vuela drones, por ejemplo, y tengo también cámaras de acción. Y viendo que en los drones, en las cámaras de acción, hace como 4 años, 5 años incluso, que tenemos siempre resolución 4K con lentes 4K, son más caras las cámaras estas que otras cámaras que hay que tienen una resolución más pequeña, pero no entiendo cómo los coches no tenían ya de antes el 4K o el 6K, porque la resolución son muchísima información con mucha nitidez. Y esa nitidez es la que te hace falta para probarlo. Lo que pasa es que si hacemos, por ejemplo, reconocimiento con cámaras, las cámaras de seguridad, por ejemplo, tienen una resolución más baja y puedes hacer un escaneo total de la gente que pasa, de todas las cosas que pueden pasar y funciona perfectamente. Yo pienso que ellos se han fijado más en el reconocimiento del espacio y menos en la resolución, porque pensaban que su software, yo pienso así, iba a ser tan bueno, que con un poquito de entrenamiento iban a tenerlo todo asegurado. Y sí, ellos avanzan mucho más porque tienen millones de coches en todo el mundo que están haciendo el entrenamiento de cámaras, pero se están dando cuenta que les falta resolución. Por eso es por lo que cambian de repente todo el hardware. Castor, una pregunta en ese aspecto. Tú has dicho que vuelas drones. Yo tengo uno delante mío, detrás, y tiene
Sensores de ultrasonidos para el típico evitar choques en los laterales o de frente, tiene sensores de ultrasonidos. Porque esa cabezonería de Tesla de no poner un puñetero sensor de ultrasonidos que vale 20 céntimos, pero voy a poner una cámara 4K que vale mucho más caro. ¿Estás seguro que el dron que tienes es ultrasonido, no es visión de cámaras? No, es ultrasonidos. El delantero es visión de cámara, pero la trasero y laterales es ultrasonidos. Y abajo llevará otro que es visión. Y abajo lleva dos, visión y ultrasonido. Sí. Abajo sí que lleva los dos. Pero yo ahí, por ejemplo, veo que el de Abraham y el de Fran, por muy jóvenes que sean, le han metido sensor. O sea, no le han metido sensor de si tienes el culo caliente de milagro, porque le han metido sensores a ese coche por todos lados. Bueno, y sin embargo, el mío tiene sensores y funciona. Pensaba que iban a quitarlo, pero hubo una actualización en la que digo, hostias, ya no funciona. Y de repente estaba otra vez funcional. O sea, yo pienso que no lo van a quitar. A los que ya lo tienen. Yo creo que no es una cuestión económica, ¿eh? Me da la sensación. Es una cuestión de... seguridad. Sí, bueno, y de sello Tesla. Tesla considera eso. No, espera, mira. El problema es el siguiente. Por ejemplo, muchísima gente habla del sensor LiDAR, ¿no? No sé si habéis escuchado que está a favor del sensor LiDAR. Vale. Tú ahora imagínate, ¿en qué te confías más? ¿En el sensor ultrasonido o en el sensor de visión? Hay veces que en algunas ocasiones el sensor de ultrasonido interpreta lo contrario de lo que está interpretando la cámara. Y Tesla se dio cuenta de que en la mayoría de los casos, en una gran mayoría de los casos, tenía razón la cámara y no el sensor. Y hubo accidentes en Estados Unidos por culpa del sensor de ultrasonidos. Entonces, decidieron que para evitar un problema, darle más confianza a las cámaras, lo estuvieron probando durante varios softwares y después vieron que no hace falta y lo quitaron. El problema es cuando estás aparcando. Cuando estás aparcando se activan otra vez los sensores de ultrasonido. En cambio, cuando estás en carretera, a 100 por hora, 80 por hora, 50 por hora, son los sensores, o sea, es las cámaras las que actúan. Luego la gente que hablaba del LiDAR. Yo, por ejemplo, sé que el LiDAR cuando está lloviendo no me vale para nada. Entonces, no me puedo fiar de una tecnología que no sé si la voy a poder utilizar o no. Si hay niebla, si hay humedad, si hay rocío en el aire, yo no puedo utilizar esta cámara. Entonces, no me puedo basar en la seguridad con este... No merece la pena ni siquiera para Tesla, ni siquiera de estudiarlo, porque en muchos países, por ejemplo, en Noruega, en Suiza, por ejemplo, que está 8 meses lloviendo, en Galicia, por ejemplo, en Asturias, que llueve todos los días más o menos, no puedo utilizar esta tecnología. Entonces yo pienso que aquí hay un problema con lo que quiere la gente y lo que se puede. Porque el LiDAR es un escáner de láser, o sea, el láser siempre que encuentre agua va a decir que hay un obstáculo. Entonces no puedo utilizarlo, ¿no? Pero hay Castor, yo por ejemplo ponía de ejemplo el de Abraham, el de Fran, el de Rolling, el de Ángel. Yo hay una cosa que sí que me gusta de Renault y efectivamente los sensores Renault por encima de 12 kilómetros los desactiva, los de ultrasonidos, todos, da igual, no le llega información a la centralita directamente, es una cosa que sí me gusta de cómo lo gestiona ahí Renault, pero por ejemplo los MGs tienes un radar delante. Y hay un montón de coches que directamente tienes un radar, que no un ultrasonidos, un radar, que ahí le da igual, niebla, lluvia, lo que le dé la gana. Yo creo que Tesla está aplicando una serie de cosas que me parece bien, que lo que debería haber hecho es, efectivamente, un sensor de ultrasonidos llegándole aire, bichos o cualquier otra historia, al final va a fallar, desactívalos, pero no los quites porque tienen su funcionalidad. Investiga otras cosas, investiga el poner un radar delantero o creo que se está centrando demasiado en la visión cuando si a nosotros yo recuerdo un anuncio de Chrysler en el cual decía que cuando la visión no llega, llegan nuestros ojos y era que le habían puesto una cámara de infrarrojos y un radar. Y la cámara de infrarrojos se encendía cuando el radar detectaba algo delante. Y era como, no siempre la visión, por mucho que queramos, va a funcionar en los mundos nocturnos y demás historias. Tú que vives más al norte, tienes menos sol, las cámaras tienen menos al fin y al cabo, reciben menos luz. De todas maneras, Tesla ha patentado un nuevo sensor radar nuevo que está patentado hace como 1 o 2 meses. Y también va a ser un tocho como un iPhone de grande. O sea, a ver si al final las nuevas versiones de coches para el próximo año. Porque esto es todo. Te patentas una cosa, la pruebas y seguramente al final. Yo pienso que el sensor va a hacer falta. La pregunta es
¿en qué casos hace falta el sensor? ¿no? Claro. Eso es una cosa que tienen que definir. Si tienes buen tiempo, por ejemplo, si está el sol en contra, o sea, si te está dando de frente, quizás será mejor fiarse de un sensor que no de una cámara. Pero en caso de que no sea así, porque de noche las cámaras ven de maravilla. O sea, tú enciendes las cámaras de noche y dices, ¿cómo puede ser que estas cámaras vean Tanto. tanto? Es que sí, es una cosa que no te lo puedes ni explicar. O sea, lo ves como si fuera casi, no de día, pero lo ves muy claro, ¿no? Y sabiendo cómo funciona la computación, dices, bueno, esto tiene que funcionar bien. Y la verdad es que yo he tenido menos problemas en reconocimiento de las cámaras de noche que no de día. A ver, antes decías, por ejemplo, con lo del tema de las cámaras 4K, bueno, y acabas de decir lo de la patente del radar, otra cosa que está haciendo Tesla, porque ya se ha quejado Elon Musk de Nvidia, de que, claro, que todas las GPUs van para ahora los ChatGPTs y demás, desde que se ha salido de OpenAI, pues se queja de OpenAI. Están trabajando en su propio chip GPU para tratarlo, y la verdad que en el pasado no le ha ido nada mal cuando ha diseñado sus propios chips. Bueno, veremos. Veremos a ver. Bueno, ahora creo que se han fusionado con Ford para algunos proyectos y Tesla quiere vender sus productos a las otras empresas. O sea, quieren compartir en China, en Estados Unidos, con empresas de coches. O sea, puede ser que al final sea un supplier, como se dice, sea una empresa que da a otras empresas su tecnología. También quiere vender el FSD. Así que seguramente se acople y al final van a evolucionar también más ellos, porque con otra clase de ¿cómo se dice?, de política y de interpretar el mundo, también puedes lograr avances, ¿no? Que ahora Elon Musk estaba como muy cerrado en su mundo y yo pienso que se tiene que abrir un poco. Sí. El acuerdo que has dicho es un acuerdo muy, muy bueno y además bastante golpe en la mesa al resto de vendedores de PDRs en Estados Unidos. Aquí, por suerte, Tesla le va a tocar pasar por el aro y no va a poder meternos su conector, pero en Estados Unidos Tesla hizo muy bien, y es que su conector lo convirtió en un estándar. Y lo que ha hecho Ford es decir que a partir de ahora todos sus vehículos eléctricos van a llevar el conector de Tesla. En Con lo Estados cual, Unidos. a los tipo 1, bajo mi punto de vista, ya es el toque de muerte a todos los tipo 1 que me parece en su día estaban muy bien, pero creo que le han dado demasiada vida a un conector que no estaba preparado ni ya en su versión normal para las necesidades de carga actuales, como en su versión CSS, que es bastante peligrosilla en cuanto a puentes y demás historias. Así que para mí sí que es una muy buena noticia y una forma de demostrar, porque también en el mundo eléctrico hay mucho, más que hater eléctrico, hay hater de Tesla, de que claro, por como Tesla ha llegado a donde ha llegado, en los tiempos en que se han marcado, ostras, ese conector a mí me mola mucho cómo funciona, lo bien que va, cómo gestiona el amperaje, porque mete mucho amperaje en un conector mucho más pequeño que nuestro CSS2. Y la verdad que Ford de ese paso, pues la verdad que al final pues también armoniza un poco un mercado como el americano, que tenía un gran problema, y es que no está armonizado sus conectores, que directamente sus conectores no tenían ninguna armonización y cada red eléctrica tenía unos conectores, y Tesla ha conseguido que al menos pues el, digamos, principal fabricante de coches en Estados Unidos y uno de los principales del mundo, el conector va a usar el mismo. No, lo que pasa es que también... Claro, se habrá dado cuenta que es mucho mejor, ¿no? Sí. Y acceso a una red, la red más grande de carga de Estados Unidos, también le va a dar eso. Claro. Oye, hay aquí un compañero que dice, están hablando del asistente de salida de carril, que es una cosa así muy intrusiva, que comenta mucho la gente, a mí me ocurre también, pero quería dejar claro que esto no es una cosa inherente de los vehículos eléctricos, es una cosa inherente de todos los vehículos nuevos, da igual que sean de combustión o no. O sea, yo en mis coches anteriores tenían ese mismo sistema y es igual de intrusivo e igual de incómodo, y comentan que no se puede quitar porque se activa de nuevo. Creo que es por ley, o sea, no se puede. A partir del año que viene, además, no se puede ni lo puedes desactivar. anular durante la conducción, pero en cuanto apagas el coche y lo enciendes, se vuelve a activar. A partir del año que viene no se puede ni desactivar. Se puede regular y hacerlo menos sensible. Sí, ponerle un poquito, bajar la sensibilidad. Yo lo tengo al del mínimo. coche, Al mínimo. pero bueno, realmente es intrusivo, es una cosa un poquito incómoda. Cuando va ligada
al autopilot o al control de crucero adaptativo, como lo llame cada marca, pues está bien. Pero cuando solo utiliza el sensor de crucero, los sensores de salida de carril, que en el caso del Kia entra en funcionamiento a 60 km por hora, pues la verdad que es incómodo, realmente. Sobre todo si es una carretera que va a muchas curvas, bueno, ni te cuento. Si es recto, pues todavía. Pero vamos, que no es inherente a los vehículos eléctricos. Así es. Es bastante incómodo, ¿eh? Sí. Quería decir también un detalle sobre, ya que hemos hablado de los cargadores de Estados Unidos, es también muy bueno para las personas que están en Latinoamérica que se haya estandarizado esto, porque se venden muchos coches americanos y va a hacer que se amplíe también la red en países del sur de América. ¿Qué pensáis de las zonas CBE? Vamos en orden y os contamos cada uno la experiencia en vuestra ciudad. Bueno, yo a mí en mi ciudad lo solucionaron muy fácil para lo que es el ayuntamiento. Tenías ya una zona restringida que solo podían entrar en el centro de la ciudad vieja y el centro de la ciudad. Solo podemos entrar taxis y buses. Y esa zona es la zona CB. O sea, realmente para la población en general no le ha afectado absolutamente en nada. Porque ya hace como 6 años que ya estaba restringido el tráfico. Y solo podíamos entrar a esos buses y taxis, vamos, servicio público. O sea que lo solucionaron fácil. Fácil, rápido y sencillo y vamos, no creo que por eso perdieron un solo voto. Javi, una pregunta. Por si lo puedes preguntar, sobre todo allí, porque eso ha pasado también aquí en Madrid y una de las cosas que ha hecho es que los que tenemos coche eléctrico donde antes no podíamos pasar, ahora podemos. Ah, no se puede pasar, ¿eh? Tiene que ser solo servicio público. Lo pone bien clarito, ¿eh? Cuando entres. Pero también te pone la señal de CB. Las dos cosas, pero sin embargo no puedes entrar con el coche eléctrico, ¿no? Porque te lo pone bien claro. Solo buses urbanos y eso, y servicio público, vamos. No sé ahora exactamente las palabras que pone, pero vamos, sí, solo servicio público. Pues en mi caso os cuento, Cartagena, que tiene más de 200.000 habitantes, no hay zona de bajas emisiones. El ayuntamiento ha decidido que no hace falta. Entonces, todo el mundo antes de que empezara esto, que si la etiqueta, que si pidiendo la etiqueta, y no hace falta. Ellos han decidido que van a intentar peatonalizar más zonas y reducir la velocidad a 30 km por hora, porque se ve que cada 30 km por hora un coche de combustión no contamina. Entonces, pues esa es la decisión política que han dicho. O sea, que si queréis venir con vuestros coches de combustión al centro de Cartagena, no hay problema. Bueno, pues yo si queréis os hablo del caso Madrid. El caso Madrid, además, tuvimos Carmena, que puso también primero la zona de Madrid Central, que una de las cosas que provocó es que los coches eléctricos pudiéramos volver a pasar al centro, donde antes ya solo podían pasar taxis, servicio público y hoteles, y ahora pues directamente lo tenemos extendido a toda la M30. Además somos esa ciudad en la cual si queréis venir con un vehículo eléctrico y no queréis que os multen, tenéis que llevar la pegatina, porque aunque lo puedan mirar por matrícula, la pegatina aquí en Madrid es obligatoria. Por lo tanto, si venís a Madrid y no la tenéis puesta, ponerla, porque además si aparcáis, aunque es gratuito, si no tenéis la pegatina, se os multa. ¿Vale? O sea, qué guay, ¿eh? Por una pegatina. No solo por una pegatina, que según la DGT no es obligada, supuesta. ¿Vale? No, según la DGT no es obligado el ponerla. Pero aquí en Madrid sí. Aquí en Pero Madrid, ¿está indicado? ¿Hay carteles que te dicen que tienes que dar la pegatina o no te qué zonas son? que tienes que llevar la pegatina, pero según te acercas a la M30, si te dice solo permitidos vehículos con etiqueta y te pone la fotito de las etiquetas. Vale. Es decir, aunque ellos luego realmente en la zona de la M30 y demás historias se valida por cámara, es decir, si venís con algún vehículo que no tenga etiqueta a Madrid, no lo hagáis, porque si os acercáis a la M30, pisar la M30 y dentro de la M30, multita. O sea, todos tenéis que quedar por fuera, porque directamente... ¿Y eso es fijo o es variable según la contaminación? Fijo Siempre. Eso ya siempre es fijo. El año que viene se pretende ampliar a la M40, porque era el plan original que tuvo Carmena, el ir aumentando poco a poco. Es decir, el año pasado era dentro de la M30 y este año se incluye la circulación de la M30. El año que viene se incluirá el área fuera de la M30 y hasta la M40.
Veremos ¿Y a qué es ver. lo que tenemos que hacer para conseguir la etiqueta? Por si los usuarios no lo saben o... Pues la etiqueta, con iros a correos con vuestra ficha del vehículo y 5 euritos en la mano, podéis conseguir la etiqueta si no lo han cambiado el precio. Pero en un principio os vais a cualquier oficina de correos y podéis solicitar la etiqueta. No en todas la tienen en el momento, también os lo digo. Hay a veces que os dicen que tenéis que ir. Y bueno, aquí también en Madrid tenemos casos como ciudades grandes como la de Cartagena, como que tenemos, por ejemplo, San Sebastián de los Reyes, que lo que ha hecho es que hay una calle que une Alcobendas y San Sebastián de los Reyes, y esa calle, como la obligación de la ley porque el año que viene, aunque Cartagena no quiera ponerlo, está obligada a delimitar una zona, es decir, hay una moratoria hasta final de este año, porque ya este año la tendrían que tener. Pero no implica una extensión. Así que han llegado los cachondos de San Sebastián de los Reyes y de Alcobendas y han hecho una calle que tiene 100 metros. Esa es la zona de bajas emisiones de las dos ciudades más grandes del norte de Madrid. Para en patinete, por ahí. No. Simplemente zona de bajas emisiones, que es que puedes pasar con coches que tengan etiqueta. Ya está. Eso es la astucia. Bueno, echa la ley, echa la trampa, siempre. Echa la ley, echa la trampa. Claro. Y eso es la zona de bajas emisiones de las dos ciudades más grandes del norte de Madrid. Las ciudades del sur de Madrid, todas están en pendientes de qué van a hacer, qué no van a hacer, a qué huelen las nubes. Bueno, pues yo vivo en zona rural, aquí no hay zona de bajas emisiones, realmente no hace falta, es la realidad. En Oviedo y en Gijón hay alguna zonita pequeña, pero lo han limitado a zonas en las que realmente prácticamente ni circulabas con el coche. O sea, nadie se acercaba al mismo centro, a la plaza del ayuntamiento con su coche, siempre aparcabas en otro sitio. Entonces, realmente no tiene relevancia, en mi opinión, en Asturias. Otra cosa que ha generado problemas con esto de estas zonas es que, sin que parezca que soy un hater de nada, que no lo soy ni de combustión ni de los coches híbridos, el problema está realmente en los híbridos. No solo en los híbridos normales, En sino los híbridos enchufables. Sí, pero también los normales. Realmente un híbrido normal muy pocas veces está circulando sin tirar de la combustión. Y un híbrido enchufable que haya salido de su casa, pues igual ha gastado todo en la batería y cuando llega al casco justo a la zona CBE, pues lo que está tirando es de gasolina y por llevar etiqueta, pues no tiene ningún problema, lo cual, pues al final es absurdo. Entiendo que la gente se queme porque ves que pasan los coches con etiqueta azul, pero se oye que están tirando de motor, aunque tienen un ruidito. Si os fijáis, los híbridos todos tienen un ruidito constante para dar la sensación de que están circulando en eléctrico, pero no es cierto. A veces sí, pero la mayoría de sí. No. El tema de las etiquetas con la DGT, la verdad que fue un cachondeo, pero aquí, por ejemplo, cuando os hablaba antes del peso de los coches y la desgravación, te encuentras muchos Range Rover híbridos enchufables que están con su motor de 400 caballos funcionando todo el ratito porque no saben que directamente se pueden enchufar. O sea, no es que se enchufen o no se enchufen, es que tú le preguntas a la persona que lo está conduciendo de, oye, ¿cuánto tiempo funciona esto en eléctrico? Y te dice, ¿cómo? No tengo ni idea. ¿Cómo que esto es eléctrico? Y hay muchos híbridos enchufables. Hay gente que se ha comprado el híbrido enchufable como vehículo de transición y que lo usa, intenta usarlo como eléctrico, pero sí es cierto que, por ejemplo, una de las cosas que sí que querían hacer aquí en Madrid es, no. A partir de este punto, que es una cosa que se quiere hacer a nivel de europeo, a partir de este punto o tu coche funciona en eléctrico o no pasas. Y si no, pagas. Que es un poco también lo que quería hacer Londres con sus temas de peajes, de que los coches lleven un sensor para saber cuándo están en modo eléctrico y los puedas bloquear a partir de cierto punto y solo puedan funcionar en modo eléctrico. De tal manera que si no entras en modo eléctrico, no pasas. Bueno, tiene su parte lógica, ¿no? Vale. ¿Y de zonas azules? ¿En todas vuestras ciudades no pagáis en zona azul? ¿Tenéis alguna ventaja por tener coche eléctrico? Aquí en Madrid, sí. Si eres Yo etiqueta cero. En Mallorca, por ejemplo, no hay zona. No tenéis ventaja. Por Córdoba, que yo sepa, ¿no? En Coruña paga el eléctrico como el gasolina, la zona azul. Exactamente. En Cartagena tienes que hacer un papeleo con el ayuntamiento y haciendo ese papeleo, que yo lo he hecho, puedo aparcar cerca del centro en zona azul y no pagar. Pues mira, eso Madrid un poco mejor en ese aspecto, con que seas etiqueta cero y cuando pasa el controlador tú
tu matrícula sale que es eléctrico, no pagas. O sea, si voy a Madrid, aparco en zona azul, bueno, preguntaré a los controladores, pero no hay Zona problema. azul, no, incluso, ojo, hay una zona en la zona de negocios de Azca, hay lo que se llaman las zonas azules de alta rotación. Sí. Es que aunque sea zona azul, tú no puedes estar más de 45 minutos, salvo que seas un coche eléctrico que te puedes tirar todo el santo día. Sí, yo lo dejo 8 horas. Yo lo dejo 8 horas mientras que estoy trabajando en la zona azul. Sí, y la verdad es que está muy bien. Cerquilla del trabajo, en todo el centro y andando. Para los coches extranjeros que llegan a España, no solamente la M30, sino en España, hay ciertas etiquetas cero, por así decirlo, etiquetas compatibles como pueden ser las de Portugal, las de Francia y las de Alemania. Es decir, si tienes un coche que no está en la Unión Europea, puedes comprar en Francia o en Alemania. Portugal no se lo vende a ningún país, pero en Francia puedes comprar si eres vecino de Francia y en Alemania puedes comprar si tu país es vecino a Alemania, porque puedes entrar al país y puedes comprar la tarjeta. Si no tienes un país vecino que sea de la normativa europea, o sea, que no sea de la EU, no puedes comprar la etiqueta cero. Pero si no, cualquiera de los que sea de la Unión Europea te valdría. Sí, eso entiendo que es para la pregunta que hacía Johnny Virginia. Sí, porque tiene que ver con las etiquetas. Tiene que ver con las etiquetas. Sí es cierto que esto es como lo del tema de la velocidad. Es decir, hasta hace no mucho tú venías con un coche de Francia, te saltabas un radar y no te llegaban las multas. Ahora ya te llegan, en Portugal también te llegan. Depende un poco de la matrícula de donde vengas. La multa por entrar en la M30 te llegará o no te llegará si tu coche también está homologado o no homologado dentro de el espacio económico europeo, que es la que realmente se utiliza para estos temas de la homologación, que básicamente si hay ficha en el Instituto de Berlín de Homologación, que es donde se comprueba desde España casi todas las fichas técnicas de los vehículos que circulan por aquí. Por lo tanto, mientras que tengas una ficha ITV europea, si tu coche es etiqueta cero, si vienes aquí y entras en la M30 no pasa nada porque vas a poder entrar. Se va a comprobar por matrícula y vas a poder entrar. En el país que estoy yo no hay zonas CBE. Lo primero porque todos los años nos ponen, bueno, a los suizos les preguntan si quieren zona CBE y votan siempre que no. Por el sencillo hecho de que en las ciudades ya había restricciones para no poder entrar con coches desde los años 80 y la gente suele ir, o sea, para ir a un aparcamiento te vas a gastar 40 o 50 euros por medio día, así que no te merece la pena ir a la ciudad con coche. Y a las afueras es cuando suele aparcar la gente. Entonces, como desde los años 80 ya se estaba promoviendo de que la gente no fuera en coche a las ciudades, pues cada vez que sale esto de el clima, no sé qué, zona CBE, se vota que no. El día 18 de este mes también se votará, y me imagino que podrán decir que no, porque claro, si ya no hay zonas para pasar con el coche en la ciudad, ¿qué más quieres quitar? El entrar a la ciudad, ¿no? Así que aquí la zona CBE no existe, tampoco hay, por supuesto, esas etiquetas cero. No existen porque el pueblo no las quiere. Aquí en relación a lo que has dicho, Castor, es muy gracioso porque en Madrid se empezaron a crear con todo esto de Madrid 360 los aparcamientos disuasorios, los cuales yo los entiendo bien. Si llevas un coche térmico, llegas a La Peineta, llegas a Villaverde, es decir, llegas a lo que es el perímetro más o menos de la M40 de la ciudad y te regalan, digamos, el parking de todo el día si vas a usar el transporte público. También lo aplican a coches eléctricos y la carga de coche eléctrico, pero es que, claro, si juntas que con el coche eléctrico yo puedo aparcar en la puerta de Sol casi, ¿para qué me quiero ir a un parking disuasorio y me has puesto 20 cargadores en La Peineta al lado del estadio del... Si lo que quiero es un cargador en el centro? Hay aquí un compañero que nos pregunta si entre Kia y Hyundai, BYD, SAIC, Renault, ¿cuál es el que creemos que está más abierto a manipulación y mejoras por parte de la comunidad? Y después de Tesla, ¿cuál es la comunidad colaborativa más grande? En cuanto a la segunda pregunta, la comunidad colaborativa, obviamente Tesla con diferencia es la más grande. Kia y Hyundai es muy buena. En los grupos de Telegram de Kia y Hyundai la peña tiene un nivelazo tremendamente alto. O sea, cualquiera que llegue con dudas se mete ahí, no hace falta ir a ningún concesionario porque te ponen al día. Es fantástico. Entiendo que SAIC con MG4, porque conozco el foro desde el principio, el grupo, pues lo mismo, porque sois muchísimos los que habéis comprado un MG4. En Renault estoy un poquito pez. Y en cuanto al poder manipular los coches que estén abiertos a manipulación, bueno, nadie recomienda hacerlo. Si conocéis el canal de 80% eléctrico, que es el tío, pues digamos, con más experiencia al respecto, dice que no se toquen. Sí sé que en el BYD
La tablet, al parecer, es Android. Y en Latinoamérica, que el coche ya se vende allí hace un año, pues han podido hacer de todo ya con la tablet. De hecho, hay algún concesionario, hay un canal de un concesionario de BYD, que el tío es muy majo, en Puerto Rico. Y bueno, pues él explica, el vendedor explica cómo meterle las APKs a la tablet de BYD y le metes todo lo que es Android. O sea, le puedes meter todas las aplicaciones como lo que hacemos ahora algunos con el CarLink Kit famoso, pues conviertes la tablet del BYD en un CarLink Kit. Yo os puedo decir la experiencia de Renault. Y entiendo que la pregunta tiene, es decir, con manipulación se refería más a eso que comentabas de este canal, que modifican la tablet para meter aplicaciones. Es decir, esa posibilidad de hacer un slide loading, que se llama en tecnología, de meto esta aplicación en este coche, no tanto a modificarle como, oye, mira, por ejemplo, en los Renault, en mi modelo, en el fase 2, los primeros fase 2 de 40 kilovatios, realmente es una batería de 52. Si se pudiera llegar a tocar, podrías tener, pues eso, las capacidades de una batería de 52. Hay una comunidad italiana que tocan mucho los Clio, los Captur, los Zoe, que ya lo han hecho, que directamente desbloquean, hacen algunas cosas, pero no es muy abierto Renault a que tú puedas realmente tocar y tampoco te da muchas opciones, ya que para cargar algo en el coche necesitas una cosa que se llama un token y que hay que pagarlo, que lo pagan incluso los propios talleres. Es decir, un taller para poder hacer cosas sobre tu coche le tiene que pagar a Renault 20 euros por cada token. Entonces, si quiere consultar o modificar porque a lo mejor te han grabado una versión que no te pliega los espejos y se han olvidado porque te han cambiado la centralita de modificarla o de pedir la versión correcta, pues el hecho de entrar y modificar eso a ese taller le cuesta 20 euros. Renault en ese aspecto digamos que es muy cerrado, pero sin embargo en Opera Link, en las nuevas versiones que vienen con el Megane, con el Arcana y demás, sí que es mucho más fácil hacer lo mismo que en el Bit, el tema de meter APKs. Y en cuanto a la comunidad, pues bueno, Ángel también está en el grupo de Zoe de España, creo, Rolling, Sí. Y la verdad que es muy activa. Tenemos ahí a Palmer también, que está al día de todo y recopilando toda la información que puede. Y yo creo que sobre todo más en Renault no es tanto Renault, sino como es por modelo. Es decir, a nivel de Zoe, la verdad que tenemos casi en Clios, Zoes y casi toda la gama eléctrica de Renault, te puedes encontrar casi cualquier tipo de fallo que haya podido tener en los 12 años de historia que tiene la marca. David, me interesa que me pase esta gente que está tocando esto. Pregúntale a Palmer sobre el grupo de los Clio y demás de Italia. Me interesa. Esa. Sí, porque además sé que hace no mucho tú además has hecho algo, no sé si con la Kangoo o no sé quién fue, que le ha cambiado la batería a la Kangoo. Sí. La han pasado de 22 a 40. O sea, que yo sé en el caso de Nissan, desde luego le han metido a uno de 24 ponerle una de 62. Yo he visto casos de ponerle cargadores CCS, o sea, quitar el CHAdeMO y ponerle CCS, incluso ponerle carga trifásica. Eso sí, si lo haces tú, yo desde luego no le tocaría porque no tengo ni idea, pero quien lo hace te cobra 3.000 euros por ponerte la carga trifásica, 3.000 euros por ponerte el CCS. Yo sinceramente no sé si compensa mucho. A ver, no creo que compense, pero tampoco lo veo tan caro, viendo que Renault te cobra 1.500. Claro, o a nosotros que nos quedamos ahí pegados por hacerlo. Pero si es que, a ver, es complicado. El tema de precios y cada uno de su trabajo es complicado, ¿vale? Pero claro, es que tenemos un riesgo bastante alto. El tema de modificaciones, he visto yo un vídeo del MG4 de una empresa que le mete un coding y con el mando a distancia cierra el coche y sube la ventana. Eso es algo que el coche no tiene. Y eso sí sería interesante. Lo que pasa es que estoy mirando los precios, era carísimo. Eran 500 euros un OBD y unos tokens también que te dan. Ángel, te voy a preguntar ahora una cosa curiosa, porque yo te llevo viendo vídeos hace mucho tiempo y sabes de todo. Me llama mucho la atención. ¿Qué va? No tengo ni idea. No te fías. Lo que no tienes miedo.
No, pero hostia, recuerdo, yo tengo una estufa de peles un día buscando y te vi ahí limpiando la tuya. O sea, sabes de todo. La pregunta es, ¿eres autodidacta o eres de los que estudiaste mucho yendo a cursos o te lo has currado Claro, por mira. Gracias por preguntar esto. Mira, te voy a contar una buena retaíla. No me gusta hablar mucho pero bueno, te lo voy a contar. A ver, yo nunca he sido buen estudiante, ¿vale? A pesar de que yo vengo de familia de médicos bomberos, maestros y todo, y psicólogos, ¿sabes? Ya sabemos quién es la oveja negra. Yo soy la ovejita negra, ¿vale? Y no es el MG. Claro, entonces, ¿qué pasa? Pues yo, en vez de estar apedreando perros, pues me dediqué desde los 14 años, poco más, a hacer cursos de formación, ¿vale? Oficiales, de diferentes disciplinas, ¿vale? Te digo, yo quizás con 15 años estaba montado en lo alto de vigas haciendo naves de soldador, de herrero, ¿vale? De ahí a técnico de sonido a técnico de climatización, a así diferentes cursos, ¿vale? Así tengo unas pocas de disciplinas hechas. Incluso también llevo muchísimos años que soy profesor desde baile, profesor de yoga, de meditación. Yo qué sé, es que no quiero aburrir con esto, ¿vale? Bueno, te acabas visto... haciendo lo que no eres. Dime. Es verdad, acabas primero diciendo que no haces. Exacto. Claro. Oye, que he visto que has instalado tú mismo tus propias placas solares. Todo. Placas solares, tanto todo como tema de inversor. La máquina de pellets también la instalé yo. Me dijeron, si la instalas, pierde la garantía. Y bueno, digo, me da igual, yo no quiero garantía. Y si se rompe, ya arreglaré yo como sea. Total, Emilio, me cosas llama así. mucho más la atención. ¿Sí? Me llama más la atención, Emilio, cómo Ángel ha llegado, ha revivido esos Twizy que tiene. Sí, también. ¿no? Y además que no le tenga miedo y le mete mano a las baterías de los coches, hostia, me parece un mérito tremendo, la verdad. Cuando todo el mundo está quemado. El otro día me reventó uno, ¿eh? Y si me pilla la cabeza me la arranco. Hostia. Pero vamos, que ya te digo, que sigo tocando. Ahora mismo tengo otro Twizy desmontado que me está quebrando la cabeza, ¿vale? Ya viene después de un muchacho bastante apañado y llevo ya, la verdad que está bastante disgustado el chaval porque lleva con un año y medio con el Twizy, tiene solo 6.000 kilómetros el Twizy y lleva más de un año parado el coche y no le dan por ningún lado con la solución. Entonces le dije yo, pues trátelo y yo estoy casi seguro que te lo voy a arreglar. Y la verdad que me tiene un poco perdido, pero bueno, yo autodidacta en el sentido de que intento comprender, hago tecnología inversa, intento comprender cómo funciona y tanto lo desarmo como lo armo y lo intento comprender para saber la función de cada cosita y poder ver el mínimo detalle. Y creo que ya lo tengo más o menos solucionado. De hecho, vino el chaval de Toledo, me lo dejó, bastante chaval disgustado con el coche, y al cuarto de hora lo llamé. Al cuarto de hora le dije, me parece que ya sé lo que es. No me digas eso, que me voy a echar a llorar. Pero bueno, a ver, creía que sí, pero por ejemplo me está complicando más la vida de la cuenta. Por ejemplo, ahora mismo lo que no hace es ready, ¿vale? Estoy viendo que tiene diferentes contactores y voy en silencio aquí, en el campo, con la gallina también aquí arreado, pero bueno, intentando escuchar los contactores que abren, los que cierran, y viendo, no sé, es que es complicado explicar, pero bueno, poquito a poco voy siguiendo el caminito como la hormiga hasta que digo en el fallo. Es verdad que esto es de horas y horas y horas, ¿vale? Y entonces esto
Yo para mí, Ángel, dime, Oye, Ángel, ¿tú no conoces el canal de 80% eléctrico? ¿Lo has visto alguna vez? lo he visto, lo he visto. Vale, porque son, pues como tú, empezaron pues hace un montón de años de forma autodidacta y se han... ¿Quién son los que empezaron? ¿Lo sabes? Ah, no lo sé. Sé que llevan muchísimos años, que han sido autodidactas en su momento, que luego, bueno, pues Pero sí, la verdad que ahora se han convertido en referencia. Ahora las propias casas, las propias marcas, cuando traen un coche, se lo llevan para que le haga un repaso primero antes de ponerlo. Yo creo que he visto a Ángel en un vídeo de ellos. Ah, posiblemente igual. Sí, posiblemente lo haya visto. Sí, puede ser. Eso lo vamos a arrancar juntos. Yo he estado muchos años allí. Ah, no sabía, hostia, no sabía. Pues es que, claro, ahora que lo dice Abraham, puede ser que te vieran algún vídeo. Yo lo he visto en algún vídeo, sí. Claro. En algún vídeo no, me habrás visto en muchos. En un montón de vídeos. Y si no me has visto es porque yo estaba detrás de la cámara grabando. Hostia, no sabía, no sabía. Ah, pero en los vídeos, obviamente, yo he visto más los últimos. Igual no te veo, no te he visto más porque son más anteriores, quizá, ¿no? ¿O qué? Claro. Ah, vale, sí. Vale. Hostia, pues no lo sabía, ¿no? Sí, claro. Sí. Me independicé. Vale, ya me hice mayor. Ok. Sí, o sea que tú al principio estabas con ellos. Bueno, arrancamos. Con él. Empezaron los dos. Claro. Incluso tenías un programa de radio también, tenías un programa de radio. Ahora me explico cómo tienes huevos a meterle mano a los coches, porque claro, ya tienes conocimientos como ellos, claro. Son conocimientos que no tiene el resto de la gente. Esto no va a hacer falta en unos años. Muchos talleres que conozcan y que no solo sea servicio oficial. Malamente hablado, yo siempre digo que yo no tengo ni puta idea. Siempre lo digo lo mismo. No tengo ni puta idea. Tú tráeme y si vale bien y si no, pues no pasa nada. Pero vamos, siempre digo lo mismo. Todo es cuestión de horas. Y siempre digo lo mismo. Soy un eterno aprendiz. Muy bien. Oye, una cosa que ahora que habláis de Renault, el otro día subí un vídeo al canal porque estuve en Oporto y me pillé un Uber y me vino a recoger un Zoe. No el Zoe. Venía un hindú con música de esta Bhangra y por eso lo hice el vídeo porque fue muy cómico. Hostia, flipé con el coche. El coche va súper bien. O sea, es súper... El comportamiento en carretera es súper suave, o sea, una maravilla, me encantó. La única pega quizás que es muy pequeñito, obviamente, yo soy muy alto y tenía poco espacio para ser taxi, realmente tenía una limitación con el espacio. Y luego me llamó la atención que le marcaba de autonomía 400 kilómetros, 398 cuando me cogió a mí. Tenemos 398 kilómetros, Tenemos Emilio uno en el grupo de Zoe, que es un taxista rumano, que tiene más de 400.000 kilómetros en el Zoe, es un fase 1 y ahí lo llevas, el cabroncete, con temperaturas bastante jorobadas en invierno, temperaturas medias en verano y más de 400.000 kilómetros, y creo que solo le tuvo que cambiar la caja de transferencia, la batería sigue teniendo la original. Hostia. Sí, pero dijiste, creo que fue la otra vez que tenía bastante degradación, ¿no? ¿Dijiste? Sí, tenía un 80 o algo así, como de batería, sí, de capacidad de batería. ¿Pero tenía un 20% de degradación o había perdido un 80%? No, tenía casi un 20% de degradación. Pero claro, tiene cerca de 500.000 de kilómetros. Cuidado, que yo he desmontado muchas baterías y muchas marcas de coches. He tenido esa suerte. Y las de Renault, cuidado, no van mal, Y eso va refrigerado solo por aire con ventilador, forzado, correcto. Sí, la verdad que él está encantado. Es un Zoe fase 1, más de 400.000 kilómetros, no sé ya en cuántos estará. Y además el jodido solo carga por norma general, intenta cargar en CSS, salvo cuando le toca ya limpiarlo o lo que sea, pero carga todos los días con CSS en 44 kilovatios. Él tiene un Q que eran los que podían cargar a 44 kilovatios en alterna. Y la verdad, correcto. ¿Qué batería tiene? ¿De qué capacidad? 22 creo que era la de 22, la que ¿no? tenía. La 1, ¿no?
La pequeña 22, después de ahí se pasó a 40, de 40 se pasó allá a 52, ¿no? Sí. O sea que 40, 41. El taxi que yo cogí es de 52, entonces, y tenía 400 kilómetros. Sí, por supuesto, por supuesto. Sí. Si era como este, como el que tengo yo detrás, muy posiblemente sea o 40 o 52. Vale. David, ¿tú cuál tienes? Yo tengo el de 52. ¿Y qué has notado en las cargas? ¿Te ha dado mucho castigo a las cargas? Me he cargado el sistema de carga. Le tengo en el taller justamente porque se me jorobaron los condensadores de refrigeración. ¿Todavía? De la carga. Sí, todavía sigue allí. Le cambiaron la pieza, han cambiado todos los condensadores, han cambiado todo, pero hay algo que ahora hace que a la media hora salte. Ay. Oye, Ángel, dice aquí un usuario que tiene ganas de ver ya de una vez la batería de un MG4 abierta. ¿Quién va a ser el primero? Bueno, a ver, aunque yo creo, tengo Ángel, confianza. Que no debes de ser tan avanzado. No hay huevo. Sí, mañana la desmonto y te la despiezo. Pero claro, tengo confianza con MG España, más o menos, y ya tengo buena relación, la verdad, no me puedo quejar. Aunque también estoy afectado por todo lo que está pasando con los MG4 y esto. Ya si queréis ahora lo contamos, lo que sea, yo no lo he contado. Pero claro, tampoco quiero ser un kamikaze, ¿vale? Ya he tocado el MG4, ya lo he desmontado, hago muchas cosas, pero tampoco quiero pasar la línea porque también quiero respetarlo a ellos, ¿vale? Y también estoy en contacto... Entrevistaste Sí, al dime. CEO aquí en España, al presidente, al director, bueno, no sé exactamente el cargo que tiene. Sí, hablo mucho con él y ya lo he entrevistado por 2 veces. Bueno, hablo con él. Yo no soy nadie para hacer entrevistas, yo no tengo ni idea de nada, como siempre digo. Entonces yo hablo con él, charlamos un rato, también me pasa la gente preguntas que están preocupados, los intento ayudar, tanto en el ZS, este último que hice, como en la MG4, también intenté aportar un poquito de luz, que como que no, mejor que el número 1 de España y Portugal, mejor que ese ninguno, para poder aportar información de primera mano. Y ya te digo, lo que no tampoco me quiero pasar de la raya. De hecho, ahora me voy a pegar sin el MG4 una temporada. No sé cuánto, la verdad. Porque lo voy a entregar el MG y quiero que le hagan un estudio, ¿vale? Tanto porque mira, fíjate, supuestamente tanta mano que tengo, entre comillas, y todavía no tengo montado ni el tubito de respiradero de la transmisión, cuando todos los tienen ya montados, incluso algunos por 2 veces. Yo ni siquiera lo tengo montado, porque ya me busqué yo la vida al principio y le hice yo uno Te diseñaste uno, sí, vi un vídeo, que te diseñaste uno, lo pusiste tú. Correcto, y va del carajo. Lo que pasa es que a los 5.000 kilómetros metí otra vez la pata. Pero vamos, es que no se pueden hacer milagros. Y ahora pues me pone la bola de remolque, que creo yo que va a ser el primer MG4 que se ponga por aquí con bola de remolque. Ya me la han traído por fin, después de 6 meses. Yo creo que está bien. ¿Qué más? El tubito este, que me van a poner el último modelo de tubito que hay, por lo visto, que es una referencia nueva. Y bueno, lo voy a dejar ahí para que puedan investigar con él y seguir aprendiendo. Partimos de las cargas rápidas. De hecho, también estoy en contacto directo tanto con MG España y también estamos mandando vídeos directos a Shanghái, a los chinos, ¿vale? Para ver qué pasa con el tema de las cargas rápidas. Una pregunta, Ángel, perdona que te interrumpa. He visto precisamente hoy un vídeo que publicaste. Sí. En el que estás cargando en un punto de carga rápida, creo que es de Endesa, sí. Y ves que no te llega, que no llegas a velocidades altas. ¿Qué es que está pasando algún problema generalizado con los MG4 en ese aspecto? Sí, bueno, mira, te comento, tengo un grupo, no es privado, pero bueno, es un grupo solo de MG4 estándar, ¿vale? Porque ya empezamos a escuchar ruido con esto, yo lo sabía, pero tampoco quiero, a ver si me entiendes, tampoco quiero meter mucho la pata, pero es un fallo evidente ahí. Total, que tengo un grupo, yo no sé si estaremos ya a lo menos 80 personas, 80 afectados, del MG4 estándar, para hacer una reclamación conjunta. Pero claro, yo ahora estar en proceso directo con la marca, pues estoy intentando parar un poco esto.
en el sentido de que vamos a buscar una solución a todo esto. Vale. No puede ser que tengamos, por ejemplo, aquí tenemos a Abraham, que lo sabe perfectamente, que tiene una carga de, si no me equivoco, de 134 kilovatios de punta, y él lo supera perfectamente. Y me llega a 141. Exacto, y lo supera perfectamente, esa punta de carga. No puede ser que los estándares tengamos 117, supuestamente, y yo, en mi caso, lo máximo que me ha llegado ha sido a 73 de punta. Y hago vídeos, pero yo en 10.000 kilómetros, imagínate si he podido ya cargar muchos supercargadores ahí en todos lados. De hecho, van a ir saliendo muchos vídeos. Tengo programados para que vayan saliendo poco a poco. Ya me está diciendo gente, pero dime. De hecho, el MG4, uno de sus baluartes que lo diferencian sobre la competencia que quiera vender más o menos a ese precio, es su velocidad de carga. Por supuesto. O sea, ¿nunca has podido cargar por encima de 70, pero ni tú ni el resto de que estáis en el grupo? ¿O hay alguien que sí? Claro, que tenga... Aquí, mira, al estar tanta gente, claro, vamos aportando mucha información. Yo lo voy poniendo, yo soy el papi y le voy poniendo como muy humilde, porque tampoco quiero ser ni soy más que nadie, evidentemente. Siempre digo lo mismo, soy un eterno aprendiz. Pero yo le voy poniendo tareas a cada uno, o sea, en el sentido... Ahora estamos con pruebas de que tenemos que hacer del 10 al 80%. A ver si se cumplen los tiempos que dice la marca, ¿vale? Otra cosa a seguir que también estoy planteando es que todo el mundo se llegue al concesionario y ponga la reclamación con su coche, su número de actividad y que haga las pruebas pertinentes para que vean que realmente el coche no llega a la punta que tiene, ¿vale? O sea, no llega jamás a 117. ¿Qué nos estamos encontrando con esto? Que la gente va compartiendo información y nos vamos nutriendo. Y hay algunos que han llegado a un pico de 90. La gran mayoría se quedan en 80, 83, 84, pero vamos, durante unos segundos. O un minuto, 2 minutos. Después va bajando. Entonces ese es el tema. ¿Vale? Y lo han cambiado también en la publicidad. En la publicidad de la página. Sí, pero a mí eso, están también muy encendidos con eso, pero a mí eso, yo es que soy muy cuadriculado, macho. Ángel, ¿lo habéis probado? Yo soy muy cuadriculado y si yo tengo 117 y tengo del 10 al 80, cargo un 70% y lo hago en menos de 40 minutos, eso es lo que tengo yo, eso es lo que yo he comprado, ¿de acuerdo? Para bien y para mal. Ahora mismo solo cumplimos, por todo lo que estamos compartiendo, solo cumplimos. Y se ve que eso sí es genérico, es real que cumplimos los 40 minutos del día al 80%. ¿Vale? Eso es lo que escuché en la presentación del nuevo modelo de 2023, lo que dijeron, que habían bajado la potencia, pero que se mantenía más tiempo. Entonces, al final, el tiempo de carga eran 5 minutos menos, creo. Una 3 pregunta, minutos, 3 minutos a 2 minutos, no me hagas caso, pero vamos, te quiero decir, a mí eso es que no me gusta, ni me quiero enfadar ni nada, porque me gusta ser... Y además, de hecho, ahora vengo de clase y todo y no quiero tampoco ponerme nervioso, pero me parece bien eso. Pero a mí me han vendido, un segundillo, David, un segundillo, antes de hablar. A mí me han vendido un coche que me da pico de 117. ¿Vale? Yo no es que no llegue a 117, es que yo me quedo en 73, máximo una vez nada más. Normalmente 70, 71, más de eso no. Entonces estoy perdiendo el pico kilovatios. No me jodas. ¿Me explico? No quiero tampoco hablar malamente, pero ese es el handicap de ahí. Dime, David, perdón, que te he cortado. Nada, no te preocupes. Una pregunta en ese aspecto. ¿Habéis probado en los de Tesla? Y ahora luego te digo yo por qué lleva esa preguntilla. Sí, yo no realmente le voy a probar, ¿vale? Yo he probado, ya saldrán los vídeos, 350 kilovatios, 100 kilovatios, 150 kilovatios. He probado en diferentes, ¿vale? Incluso de diferentes marcas. Y, por ejemplo, una compañera hoy ha compartido uno que ha cargado tanto en Ionity, que en Ionity, no sé si me dijo que llegó a un pico de... 350. No me acuerdo, 83, 84, ¿vale? 83, 84 llegó el pico durante 1 minuto, 2 minutos. Después fue bajando. Y en Tesla
hoy ha dicho, bueno, si hoy ha sido una muchacha también que ha cargado a 88, un pico de 88. Y otro, por lo visto, ha llegado a un pico de 90. Yo he cargado en Tesla 103 kilovatios, estando a 50% de batería. Te digo porque, Ángel, yo tuve un problema con Stellantis, que además surgió en una actualización que han hecho a todos los coches de Stellantis, y es que la furgoneta nunca, yo se supone que tenía 100 kilovatios y nunca superaba los 60-70. Al final lo que le redujeron es la capacidad neta de carga que tenía la batería, de tal manera que yo tenía una batería de 50 y al final me la redujeron 5 kilovatios. Y solo conseguía realmente alcanzar esos picos en los de Tesla, pues porque con el resto yo no sé por qué los de Stellantis no se llevaban muy bien, y además me lo dijeron ellos, de irnos directamente a un cargador de Tesla, a un supercharger de Tesla, y efectivamente en el supercharger de Tesla me mantenía los 100 kilovatios sostenidos desde el 20 al 40 y después ya iba bajando. Pero sí es cierto que me rebajaron la capacidad usable que yo tenía en la batería. Te entiendo, y también he tenido Stellantis, sé lo que me estás hablando. Y he cargado mucho en Ionity, ¿vale? Porque yo iba y venía a Madrid con un E208, ¿vale? O sea que sé lo que me estás hablando. Pero una de las cosas que no puede ser, ¿vale? Y veo yo aquí que me frustra más, es que ya sabéis que te gastas mucho dinero en un supercargador. ¿Cuánto vale el kilovatio? Mucho dinero. Yo en todas estas pruebas, la última prueba que hice, esta que habéis visto del vídeo, pues me gasté 30 pavos. Y cargué un 70 y pico % parece que fue, o no llegué a un 80. Eso es mucho dinero. Entonces, realmente lo mejor en esto es que mejoren la curva. Yo quiero que mira, otra cosa que tiene el MG4 es que nunca, si tú cargas, por ejemplo, en un cargador de 50 kilovatios, nunca te va a dar los 50 kilovatios. Y yo en Stellantis he llegado a chupar hasta 52 kilovatios. ¿Vale? Eso lo hice yo con mi ojo, porque lo he cargado, ¿vale? Yo he ido a un cargador de 50 kilovatios y he estado cargando 52 kilovatios, ¿vale? Y el MG4 no es capaz de pasar de los 43 kilovatios reales. Cuidado, comprenderme, reales, ¿vale? No lo que te ponga la maquinita. Lo que te ponga la maquinita a mí eso me da igual. Dime. Pasa más mi Zoe en CSS. Yo sí lo he visto a 49 en el coche. Pero el estándar 43 máximo, sí. 39 hoy he cargado en un sitio, 39, 38. Abraham, si te das cuenta, perdona, Fran, perdona, si te das cuenta... Esto me va un poco lento. Sí, lo siento, Fran. El tuyo es NCM. Claro. Nosotros tenemos la LiFePO, ¿vale? Y tienen que hacer una actualización de todo el sistema, incluso de la BMS, ¿vale? Porque a los 200 amperios me estoy dando cuenta, 199, 200 amperios, ahí mi coche corta. No da más de ese amperaje. Eso se traduce en 70, 71 kilovatios. La NCM no está teniendo ese problema, lo estamos viendo, y puedes meterla hasta más picos. Pero es que el Alifepo también. Lo que pasa es que se habrán cagado o lo que sea y quieren ser conservadores. Y está Tesla con la Alifepo. Mira Tesla, ¿cuánto está cargando con la Alifepo? Tenéis la R19 ya, la versión R19 que la están probando además. Bueno, ya te lo contaré, que el mío va de prueba. Bueno, ¿vale? Hay una marca ahora que ha irrumpido en el mercado, todos sabéis, BYD, y bueno, pues son el segundo fabricante mayor de baterías del mundo. Presentan sus baterías Blade, es la rehostia todo, y capan los coches a cargar a 80. Sí. Así que, pero no, escúchame, no pasa nada. Pero muy mantenida la curva. Muy mantenida. Claro. Te lo venden como. Dame 80. Tú me das a mí 80, pero me das 80 hasta el 80%. Claro. ¡Claro! Ojalá hubiera pillado yo eso en Stellantis. Oye, quería haceros un apunte, porque queda poquito para acabar, sí. Y algunos estamos sin cenar. Hay aquí algún compañero, algunos nos han comentado sobre una cosa que hablamos el otro día, que ya Castor nos la puso en el guión, sobre lo del plan MOVES y
y pregunta si llegarán con ayudas más potentes, etcétera, etcétera. Y una cosa que les molesta, que es igual que anunciar precios precios de coches con los descuentos incluidos, Sí. lo cual me parece con una falta de ética tremenda. En concreto, Horrible. con el MG4. El MG4 no paran de decir algunos que sabéis que están con la marca desde 18, desde 19, desde 18 y 19 no te compras el MG4 ni de coña. O sea, te están metiendo todas las promociones, están dando por hecho que te van a dar los 4.500 por comprar un microeléctrico, los 7.500, si no me equivoco, 7.000 por achatarrar, y te están metiendo el descuento de financiación que vas a pagar una salvajada, un 10, un 12, un 13% de interés, que son intereses leoninos, y te lo están vendiendo como que es la hostia. Por 18, 19, hostia, voy mañana yo me compro uno. Llegas allí y no vale 18, 19. Tú tienes que pagar. Pero te digo, no solo falto de ética el tema este del pero no solo eso. No solo eso, mira, escucha. También tienes cláusulas interiores a eso, porque resulta que te adelantan los 7.000 euros, ¿vale? Bien. Un año. Si financias, pero si no te lo devuelven en un año, tienes que pagarlo. Claro. Y lo tienes que pagar financiado. Correcto. Y ellos saben que al año no te lo van a dar, porque al año no se lo dan ni al tato. Por lo tanto, al final te tienen enganchado con un préstamo ahí que al año vas a pagar una burrada, 7.000 o los 4.500. Me parece indecente, la verdad. Pero vamos, que eso lo hacen muchas marcas, también te lo digo, pero muchas, Sí. Pero bueno, a ver, hablo de MG porque se ha dado mucha publicidad con el tema de MG, de que ha venido a romper con precios, y es cierto, es el coche pues con la mejor relación calidad-precio, y ahora BYD le iguala, pero hostia, tendría que intentar todo el mundo decir, el coche cuesta esto. Luego podéis pedir el plan MOVES. Y ya está, o sea, no sé, yo el desde 19, desde 18 me parece indecente. Engañoso. Además, muchas veces es desde 19 con la foto del Luxury. Sí, ya ves. Ahí como anécdota, a Dacia le obligaron a quitar, cuando Dacia sacó el Sprint, le obligaron a quitar toda su publicidad porque te lo ponían que era desde 14.000 o desde 12.000 o algo de eso, y es publicidad engañosa. Si es cierto que ahí MG, como tiene lo de te lo adelanto, le dejan. Pero Dacia tuvo que quitar toda la publicidad de meter el descuento del MOVES dentro de la publicidad y tuvo que empezar a decir que no, que el Sprint vale 19.000 euros. Un segundillo, Fran. ¿Sí? ¿Me escuchas? Sí. Hice hace poco un vídeo y puse un vídeo tuyo, ¿vale? Perdona si te ha molestado lo que sea, no te haya pedido permiso. No te preocupes, porque también lo puso, bueno, Abraham me lo pidió, pero no pasa nada. Yo digo, pero yo no te lo pedí. Problemas que puede haber. Bueno, no te preocupes. ¿Qué me queda con eso? Te lo quería decir. Voy a contar una anécdota para ir cerrando. No pasa nada. Perdón, Frank. Y en primer lugar, estáis hablando mucho de los precios de carga por kilovatio. La verdad es que en Europa se está llevando mucho lo que sería el precio por minuto. Esta práctica empezó ya el año pasado y este año ya prácticamente todas las empresas, menos Tesla y Ionity, las tienen implementadas. O sea, empresas como Iberdrola, etcétera, etcétera, ya tienen por minuto y no por kilovatio. Quizás eso también se contagie al resto de países como por ejemplo España. En Francia ya funciona, en Alemania también ya funciona. Y quizás esto vaya a ser un poquito más complicado de saber cuánto nos cuesta cargar un coche porque ahora va por minuto y no va por kilovatio. Según la potencia que tenga naturalmente el cargador y la carga que te haga el coche, pues te puede salir incluso algunas veces más barato, pero normalmente sabes que cuando se cobra por tiempo lo que se hace es reducir la potencia. Pero bueno, eso es para dejarlo ahí en el aire. Esa es la anécdota que quería contaros hoy. Y otra anécdota quizás, pues que tenemos 54.000 kilómetros en el coche y yo tuve que llamar una vez a Tesla porque y es el único problema que he podido tener hasta ahora. Me siento afortunado porque veo otros canales también por ahí que tienen cositas que, madre mía. Y yo ya me despido de todos y os dejo que sigáis vosotros. Animaros a los que estáis viendo el vídeo y los que lo veáis después en los otros canales y lo que lo veáis en tiempo, mañana o pasado o cuando sea, que le deis al botón de suscribirse a todos los canales y dar un like y comentar, que puede ser que otro día cuando hagamos esto podamos aplicar alguna que otra respuesta.
Cajita de Ahora, comentarios. Castor. Oye, que por cierto, Tesla ha bajado precios hoy precisamente de los puntos de recarga. ¿Otra vez? Aquí no. ¿Ahí no? ¿Será en toda Europa o no? ¿No? No, En aquí España. sigue valiendo. Solo en Aquí España. sigue, Pues Vale. yo lo he visto hoy bastante caro. No, yo hoy está mirando precisamente. Pues bajaron a 0,36 y 0,40 a los Teslas o los que Los están Teslas. afiliados y a los no suscritos. afiliados o no Teslas Sí. a 0,49, 0,54. han bajado, Sí. han bajado 4 céntimos, pero aquí vale el más barato vale 0,48 y 0,51 céntimos de euro. Ah, vale. Pues aquí igual, pero vamos, yo lo que vi 49, 52, 50. Es lo que yo he Pero lo visto. has visto como no Hoy, afiliado. precisamente. Como no afiliado, ¿no, Ángel? Claro, pero no Claro, como como no no afiliado. afiliado, claro. No, lo han bajado Claro, a claro, los claro. conductores Pero bueno, de lo han Tesla. bajado también, ¿eh? y a O sea, los estaba afiliados. más caro, pero donde ahora sale más rentable, obviamente, es estando afiliado. Y ahora que llega el verano y que la gente puede contratar un mes, pues oye, pues le viene bien. Le puede Sí, venir en bien. Francia también han bajado bastante. Afiliado, ¿qué precio Yo es? pues como no afiliado, que lo estoy viendo ahora mismo, 0,50 me sale a mí. 0,49 por ejemplo aquí en Madrid en el más grandote, en el centro, 0,49 Sí. hasta las 8 y ahora mismo estaríamos a 0,54 hasta las 12 de la noche. Sí, es lo más caro. ¿Qué es lo más caro sin estar afiliado? Si En te Francia- afilias, ¿cómo sería? Contarme, para que también lo vean los usuarios. 0,32. 0,32, sí. 32 o 34. 34 vi yo esta mañana. No, a Pero ver, ¿cuánto tienes que pagar? Tesla tiene ahora una política un poco rara. Si es un sitio muy concurrido, pagas 3 céntimos más por Más. kilovatio. Si es un sitio menos Ah. consumido, 3 céntimos menos. O sea, Ah, normalmente vale, va vale. entre 30, en España estará entre 32 y 35 máximo. Vale. En Francia también, aquí no. Aquí el más barato son 0,48 y el más caro 0,51. Y después, Vale. a la hora transcurrida, a la hora que entre las 4 de la tarde y las 8 de la tarde, te cobran otros 3 céntimos más. Vale. Pero perdonad que sea pesado, pero ¿eso cómo sería? ¿Cuánto hay que pagar mes o cómo sería? 12,99. 12,90. Ah, 99. Y puedes pagar solo un mes. Y Puedes Échame- pagar un mes y luego te das de Puedes baja. pagar solo un mes y cuenta desde el día que pagas, no desde el Sí. 1. No desde el 1. Imagínate, me voy a ir de viaje, me voy a ir de vacaciones el 15, pues el 14 lo contratas y tienes hasta el 14 del mes siguiente. Pero esos 13 euros, ¿tú los pagas regalados o te los dan también en cargo? No, No. regalados. Esos son para ellos. Esos son para ellos. No Lo te que los dan pasa en es que carga. si tú vas a hacer un viaje y vas a recargar mucho, lo recuperas por el precio. Bueno, está 30. Yo Ten en hago el cuenta- bono con Endesa y me sale más barato incluso. Sí, a ver, yo por ejemplo tengo un Repsol y me devuelven el 50, pero realmente tú si vas a hacer un viaje en verano que sea largo y que igual pues tengas dificultades a la hora de encontrar puntos de recarga, los que tú quieres, sabes que poder recargar en los puntos de recarga de Tesla pues es muy cómodo, realmente. Pero Sí, solo los que estén abiertos. Sí, pero para ya están otra casi marca. todos. Ya están casi todos abiertos. A ver, si tienes, Sí. si haces Sí, 12.000 sí. kilómetros, si haces 11.000 kilómetros, si haces 2.000 kilómetros en recargas, ya te sale más económico. 1.500 cuenta- mínimo. Ten en cuenta, Ángel, Al que mes. mira, yo lo estoy viendo ahora mismo, el no afiliado y el afiliado, y con la potencia que tiene Tesla, ¿vale? Que también son cargadores, el más pequeño de 150 kilovatios, los V3 que por ejemplo tenemos aquí en Madrid son de 250 kilovatios, que eso si te vas por ejemplo a Endesa o cualquiera de ellos, te cobran 80-90 céntimos por precio de kilovatio. En no afiliados son 0,49 en el rango Valle y 0,54 en el rango Correcto. Caro. Yo lo he visto hoy, sí, correcto. Y en afiliado es 0,36 en el rango Valle y 0,40 en el rango Caro. 0,36. Sí, están hablando de 15 céntimos, Mira, 14 céntimos. No sé si se ve. ¿Se ve? Sí se ve, ¿no? ¿Sí? Sí. Yo hoy lo está viendo. Esos son todos los abiertos ahora mismo en España. Está toda España ya abierta. Son prácticamente todos. Prácticamente todos ya. Donde hay menos abiertos es en Madrid. A mí no me sale rentable en un mes normal, cualquiera, pero en Claro. un viaje, pues sí puede salir rentable. Obviamente. Claro, yo ya todos los fines de semana vuelo para todos lados. O sea, yo ya lo voy a 6 kilómetros del coche a manserva. Entonces quizás me merezca la pena. Tendré que verlo. Sí. Más que nada por la comodidad, además. Puedes, aunque digas, bueno, me podría salir más rentable igual
repostar con Endesa o con Iberdrola o con quien sea. Pero si Emilio, y por vas a la saber que calidad. tienes puntos de recargas muy grandes que te van a dar esa facilidad de que va a haber muchos y que de esos que tienen muchos postes para recargar, pues la verdad que es una opción muy buena. Y Emilio, y por calidad, seamos sinceros. Sí, también. No es por ser fanboy o no ser fanboy, pero tú te vas a los Jam de Endesa que te prometen 150, 200, y yo no he visto a ningún Tesla conectado o coches con potencias de carga superiores a los que yo tenía en Stellantis subir de los 80, de los 90, de los 100, en el mejor de los casos, ese maravilloso parking que hicieron aquí en Madrid con, no sé si tenían 20 puestos de los Jam 150, ninguno supera los 100 kilovatios. Y tú te vas a un Tesla y tú sabes que, salvo que tu coche tenga algún problema, la chita se da la bala. Sí. Yo he estado, por ejemplo, hoy he estado hablando con Endesa, he estado un buen rato hablando con ellos y claramente me cagó la madre que los parió, las cosas como son. No. Porque yo tengo con ellos el contrato, Castado, lo siento, pero yo soy muy directo, aquí me corto. En la otra vez me dijeron, coño, es que parece muy tajante. Digo, tajante no, lo que me estoy controlando, cojones. Claro. Esa es tu versión suave. Sí. Claro, yo me intento controlar y hablo 4 palabras y parece que hablo muy tajante, pero lo que no quiero es meter la palabra un poco. Sí. Y está hablando con ellos y le he dicho que, claro, evidentemente me siento timado. Digo, estoy pagando aquí la cuota mensual porque le hago kilómetros al coche. Digo, pero para mí esto es un timo, porque no puede ser de que yo no suba de 71 kilovatios. No puede ser, mi coche tiene que dar casi un pico de 120. Claro, le digo ya, evidentemente. Algo está pasando. Digo, aquí está metiendo la pata algo. Bueno, pues le voy a poner en incidencia, total, que estuve un rato hablando con ellos porque me pasaron una factura, unas historias raras, que lo cobran en 2 veces, unas cosas muy raras. Total, eso, que me cago en la madre que los parió, vaya. Endesa es de echar a comer aparte, en ese aspecto, sí. Pero al final es cosa del coche, no de Endesa. No, bueno, cuidado, que es que es un equipo, ¿eh? Hacen un equipo. Hacen un equipo estupendo, ¿eh? Hacen buen equipo, pero yo con Stellantis, tú lo habrás vivido también, Ángel, con el 208 eléctrico, tú ibas a Endesa y muchas veces lo que te prometen muchos cargadores no lo cumplen. Es decir, sí es cierto, por ejemplo, 48, 48. Yo, para mí, no sé si queréis así como terminar, para mí las 2 redes mejores aquí en España, Thunder y Tesla. Sí. ¡Ostras! Ionity también funciona bien, pero Ionity Thunder, en tío. muchísimos casos no cumple tampoco la potencia, ¿eh? Thunder Al final tienes bastante potencia, pero no cumple la potencia. Es que voy hacia el norte. Yo Thunder patinazo, pero completamente, con Thunder. Mi MG4 en Thunder, más de 35 kilovatios no quiere. A mí la que me ha fallado Iberdrola, de momento. En los viajes que he hecho, bien, contento. Pero Ángel, si te ocurre algo así, por ejemplo, con Thunder, que te da 35 kilovatios, ¿nunca has probado llamarles y que te reinicien el punto de recarga? Pues a mí me ocurrió una vez, me reiniciaron y ya se solucionó. Te lo digo, me cagué la madre que los parió en el momento. Sí. También, claro, no se libró nadie. Abrí incidencia, he estado varios correos hablando con ellos directamente con ellos y hasta que han comprobado todos los datos y todo y me han dicho que es que resulta de que ese punto de carga estaba entregando lo que tenía, pero mi MG4 no lo estaba cogiendo. Esa fue la explicación última que me dieron. ¿Vale? Con eso lo he hecho yo con varias compañías. Entonces ya, una vez que yo tengo ya sentado todo, digo, cuidado, que mi MG4 realmente puede ser que tenga problemas. Pero antes hay que agotar todas las fuentes. ¿Me explico? Entonces yo ya hablo con conciencia de causa. O sea, yo ya estoy metido en el ajo. De hecho, mis vídeos lo están utilizando directamente para mandar a Shanghái para que lo vean los chinos. Y vean que esto no va bien. Esto no va bien. Mirar Jorge Tahuenca pone en el chat que él por ejemplo, teniendo un MG con Thunder también le ha pasado lo mismo. Ha terminado cargando bien, pero después de estar hablando con ellos para que le reiniciaran el punto, porque a mí sí me ha pasado con algún punto de que me lo han reiniciado, pero por norma general, yo les he usado mucho porque voy para el norte y la verdad que la densidad, si vas hacia el norte o hacia su sierra, es muy buena. Si es cierto que si ya vamos para el sur no es tanta, pero como también dice Jorge Tahuenca, con Tesla no he tenido nunca ningún problema con ningún coche. Bueno, con Thunder realmente además no solo suele funcionar bien así, sino que tiene el sistema este de plug and charge, que ya te reconoce una vez y ya está, llegas, ponerlo, es muy rápido.
Y luego igual, la aplicación funciona realmente bien. Posiblemente sea la mejor aplicación. Para mí es la mejor aplicación. Pues, venga, le quiero poner solo 5 euros o 10. Y ya. Algo tan sencillo como eso. Y los demás no lo tienen, joder. Venga, 10. Bueno, sí. Iberdrola lo tiene. Sí, Iberdrola lo tiene. Sí, bueno, puede ser. Llevo tiempo sin cargar en Iberdrola. Pero Iberdrola tiene de que si quieres cargo 5, yo te cobro los 5, pero si de repente me desconecto, ya si eso te lo devolverán. Vale. Ya si eso. Es igual. Bueno, yo no he tenido, sinceramente, ningún problema de eso. Y yo he cargado mucho con Iberdrola, ¿eh? Yo he hecho ruta y miles de kilómetros con ruta de Iberdrola, porque realmente me gusta cómo va Iberdrola, tío. A mí me han fallado una o dos veces y he llamado y me lo han solucionado rápido, ¿eh? Yo te puedo decir que lo máximo que yo he estado esperando en Iberdrola en un cargador, porque me haya fallado, yo qué sé, un cuarto de hora, 10 minutos, que sí, que te jode, pero que tampoco te creas que... De hecho, Oye, Ángel, corrígeme si me equivoco. Cuando compraste el coche, hiciste un viaje y publicaste un vídeo, yo creo que recargaste, no me sale ahora mismo el nombre, en un punto de recarga que hay en Extremadura, de Iberdrola, que hay uno de los Iberdrola es de 150. Sí, correcto. ¿Os dais cuenta cuál es? No me sale el sitio ahora cómo se llama. Es un... Sí. Allí en un... Sí, eso. Es un cargador de los Jam 150 de Endesa. Sí, pero ¿no te cargó bien ese día? A mí me suena que te cargó bien ese día. ¿O no? Mi coche... O sea, vamos a ver. Has de mirar el vídeo. Yo creo que fue el primer vídeo. El segundo, cuando compraste el coche, hiciste un viaje un poco largo. Sí. Yo creo que paraste ahí, que luego yo he parado en ese mismo sitio y me cargó muy bien. Sí, ahí los tuve que llamar, que fue que tengo tantos vídeos en la cabeza, pero sí sé lo que me está diciendo y sé dónde es, lo sé. Porque solo he cargado allí más que una vez, y sé dónde me estás diciendo. Es un sitio muy concurrido porque tiene un restaurante que se llena de gente, allí caben cientos y cientos de personas. Que está a mano izquierda del restaurante, que aquellos muy grandes. Eso es, y tiene varios puntos de recarga de Iberdrola, tiene 4 me parece, ¿no? Y solo uno es el de alta velocidad. Correcto. Pues yo me suena en el vídeo que tú ahí cargaste a velocidad alta. No puede ser porque jamás he cargado más de lo que digo. A mí el cargador más alto que me ha dado ha sido un Iberdrola de 100 kilovatios que fue en Ávila, que va a salir el vídeo de aquí a poco, y me cargó a 73, me pegó un pico. Vale. El más alto que me ha dado mi MG4. Ahora, si mezclamos Peugeot, Stellantis y eso y otras marcas, ya es diferente. Pero es que, claro, yo todo lo que hago no lo grabo, evidentemente. Porque es que es un coñazo grabar, la verdad. Me cuesta grabar. Para mí Endesa es la peor. Yo he llegado a estar en Valdemoro más de hora y media y al final tuve que dar al botoncito rojo, dejar bloqueado todo el puñetero cargador porque no me soltaba la manguera. A mí se me ha pasado en el 300. La mejor red de carga quizás que sea la de Iberdrola, pero también va muy bien la de Buenea, que no la nombraste ninguno. La nombro yo. Buenea también va muy bien y también puedes escoger la cantidad que quieras recargar. Eso también está muy bien. Y en cuanto a Endesa, sorprendentemente aquí en Coruña va fenomenal. Para la única que tenéis en Coruña, como para que vaya mal. Con ellos en Santiago iban horrible. De hecho, pusieron un cargador hace 2 años. Solo va el Meneques, no va ni el CCS ni el Chademo, ni para Dios, y no hay manera de que lo pongan a funcionar. Y sigue sin funcionar a día de hoy. Lleva 2 años activado. Y yo no sé de nadie que haya sido capaz de cargar ni en CCS ni en Chademo. Y vas a Electromaps y vamos, los comentarios que hay es que ni Dios fue capaz de cargar. Si son capaces de cargar ya te digo, en Meneques en AC, pero salvo en eso no son capaces. Y sin embargo, aquí en Coruña, los 2 que pusieron, que puedo cargar yo, porque hay 3, en total hay 5, pero son CCS, yo no puedo cargar en ellos. Los 2 que puedo cargar, perfectos, sorprendentemente. Pues a mí el otro día se me quedó enganchado la boca de carga de un 350 kilovatios. Y tuve que hacerla allí, lo tuve que quitar manualmente. Tirad de ganchico. Sí, tío, claro, evidentemente, tiré de ganchico y rapidito, ¿eh? Y si no le pego 2 patadas que yo lo saco. Pues nada, nos despedimos. ¿Nos despedimos? ¿Algo más que decir?
Que ya Sí, que me cago en la madre que parió Vendeso. Suscribo, Ángel, suscribo. Le doy un like. Bueno, pues Que lo dicho, que todos los que vean este vídeo ahora o después, que cajita de comentarios, que comente, que entre todos podamos contestar, porque aquí habéis personas muy capaces y que ya tenéis mucha experiencia y que seguro que podemos ayudar a mucha gente. Que yo, otra cosa no, pero a mí me gusta siempre ayudar a muchas personas. Me gusta ayudarlas. Bueno, aquí hay uno, Ángel, que se llama Jesús, que dice que te saluda, te da buenas noches y dice que ya sabes quién es. Ah, Jesús, pues mira, te voy a contar quién es Jesús. Jesús lo conocí yo la semana pasada, ¿vale? Que se portó conmigo el chaval fenomenal. No sé si os acordáis o lo habéis visto, que hice un vídeo de ayuda porque a alguien sin querer se cayó y le clavó un cuerno a mi coche y me lo arañó y me lo apoyó. Es verdad, sí. Pero fue sin querer, o sea, no, Lo vi. tendría los cuernos y me los clavó sin querer en el coche. Entonces, pues pedí ayuda, pues Jesús se ofreció, muy amable. Me fui semana pasada o la otra, me fui a Málaga, me fui a como era Safa Motor, allí de la Volkswagen y la SEAT, ¿vale? Y vino un varillero, se ha ido acá un varillero, me quita el apoyo. Y macho, tío, y me quitaron los bollitos del coche que me hizo con el rayajo y él me repasó un poquito el rayajo. Y no, lo voy a decir aquí públicamente, no fui capaz de poder pagarle. No consintieron cobrarme. Y estoy súper agradecido, pero súper agradecido. Ese es Jesús. Bueno, pues Jesús, aquí todos te damos las gracias por ser tan buena gente con Ángel. Sí. Muchísimas gracias, Jesús. Bueno, pues un abrazo a todos. Que si no, nos vamos. Buenas noches. Y que si no seguimos. Y hasta Que la quedamos próxima. muchas gracias. Gracias a todos. Venga, Hasta luego. hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, buenas noches. venga, buenas noches, hasta la próxima. Buenas noites.